emocionados de nuevo de vernos y tener una charla cara a cara. Nos estábamos riendo con la Magda recién, recordando como las anécdotas de lo que fue el Zoom, verlos a todos sentados como en sus living, en pareja algunos, como tapaditos con un chal, sí, con hartas copas de vino, vernos las caras, encontrarnos, darles la bienvenida y esperar que esta nueva situación se mantenga. Estamos sin mascarilla, yo creo que estamos respirando mejor que nunca, así que rico. Darles la bienvenida nuevamente a Magdalena. Esta es una charla que la conversamos en su minuto y creemos que es de un interés bien especial, dado todo lo que ha sucedido últimamente, que es lo que pasa después, ¿no es cierto?, de la muerte de la reina, cómo queda el New England y cómo queda la Commonwealth en este nuevo escenario político, cultural. Y Magdalena sabe, no solo sabe historia, sabe contar historias. Así que vamos a disfrutar hoy día como hemos disfrutado todas las otras charlas que hemos tenido. Así que bienvenidos a todos y comencemos. Bueno, me sumo a las palabras de la Silvia de estar contento, de estar presencial. Encuentro que esto es fantástico. Yo opino que debería haber sido bailable. De todas maneras, sí, o sea, encuentro que esto de encontrarse, nosotros partimos recién, hace poquito, con charlas presenciales en Santa Rosa de Apoquindo, y fue como emocionante ver las caras, porque para que ustedes sepan, claro, ustedes cuando veían el Zoom, ustedes me veían a mí, pero yo muchas veces, para que el video quedara bien, con un cuadradito, yo quedaba viendo una persona, y montones de veces esa persona me apagaba la cámara. Entonces, yo veía así como haciéndole clases con emoción, nada, ni siquiera a mí. Entonces, es súper inhumano, uno se acostumbró, por supuesto, pero esto es fantástico, porque uno ve las reacciones, uno cuenta, dice una talla, ve que se ríen, y eso tiene esa cosa, ese feedback humano que, por Dios, que nos hacía falta. Así que rico estar de vuelta. Ya vamos a planificar una agenda. Estábamos en eso con la Silvia y nos quedamos conversando y de repente dijimos, es la hora, bajamos. Por eso también nos demoramos, porque era demasiada emoción de proyectar. De hecho, estamos pensando en algo choro para noviembre, para cerrar el año, porque en diciembre estamos en otra, pero para que tengamos una, digamos, con una producción, así algo especial, para que no bailable, casi, pero algo entretenido. Bueno, y sin duda la reina nos tuvo, yo estuve a punto de llegar al funeral de la reina, pero no calculamos bien, se murió antes de que yo tenía proyectado un viaje que además tuvimos que correr muchas veces, porque nos íbamos digamos, al Reino Unido, nos íbamos a Escocia nuevamente, es mi lugar favorito en la tierra, y nada, pues tuvimos que cambiarlo, reagendarlo, y finalmente fuimos, así que también volvimos con los viajes culturales, pero teníamos esa fecha ya establecida. Cuando se murió la reina dije, no puede ser, o sea, es broma, o sea, era como, además habíamos hecho el jubileo, que agradezco, sí, poder haber alcanzado a contar esa historia, un poco proyectando y viendo la vida de ella, y viéndola celebrar. O sea, la verdad es que la pandemia nos hizo de alguna manera acompañarla a ella primero, recordemos cuando hicimos al príncipe Felipe, o sea, todos pensamos que efectivamente con la muerte de Felipe ella iba a ir detrásito, porque además, más allá de los peros, si hubo, si no hubo, si fue fiel, si no fue fiel, fue un gran príncipe consorte, hay que decirlo. Y sí, fue un gran compañero de todas maneras, o sea, estuvieron toda la vida juntos, y qué larga vida, o sea, cuando decimos toda la vida juntos, yo me río porque yo a esta altura le digo a mi marido que yo llevo más años con él que sin él, en rigor, sacando la cuenta. Esto era, pero por lejos, muchos más años con él que sola, o sea, eran simbióticos, podríamos decir, en muchos aspectos. Entonces, claramente pensamos que se iba a ir y no, después le dio COVID, se mejoró, y la alcanzamos a ver celebrar el jubileo. Ya en febrero, porque en febrero en rigor ella cumplía el momento en que ella se convirtió en reina. Y de hecho, si nosotros somos rigurosos, la coronación fue el año siguiente, o sea, habríamos estado celebrando este año y el próximo, pero alcanzamos a celebrar al menos este año. Pero ella alcanzó a celebrar, estaba tan contenta con su torta, ¿no es cierto? Apareció con el osito Paddington, que no sé si vieron ese video, pero es una ternura increíble y que además muestra una faceta de la reina que probablemente The Crown omitió. Porque en The Crown, las temporadas cuando ella ya crece, es más, la actriz, la Olivia, se me olvidó el apellido, pero ella es muy buena actriz, pero era una reina agria.
¿ya? O sea, uno se imagina, es decir, o sea, un poquito que susto, ¿ya? Y todo lo contrario, o sea, ella tuvo un humor muy increíble. De hecho, cuando murió ahora salieron un montón de anécdotas. Yo creo que la mejor, no sé si la escucharon, fue de alguien que contaba que estaba en Balmoral y que habían salido a pasear y que realmente habían unos americanos que estaban paseando y que le pidieron a ella que le sacara una foto, y entonces le preguntaban: ¿y usted conoce a la reina? Ella sí. Sí, a veces. Y ella no les dijo, y es más, ella después se reía diciendo: cuando vuelvan a Estados Unidos y vean las fotos, supongo que alguien le dirá. O sea, ella de un nivel increíble. Y sí, la vimos celebrar, es más, los británicos esperaron a junio para poder celebrarla con buen clima, como corresponde, y por lo tanto todo se tiñó de ella con estos trajes de, podríamos decir, Rainbow Queen, y obviamente como símbolo de precisamente lo que es este Reino Unido. Vamos a hablar del Reino Unido, vamos a hablar del sentido de la monarquía, porque además les voy a contar ahí varias anécdotas, porque como ahora estoy un poco media famosa por cosas colaterales, me invitaron hasta el matinal a hablar primero de Putin, de Ucrania, pero de la reina. Y que obviamente yo dije cosas que no les gustó. Después les voy a explicar por qué. ¿Ya? Pero efectivamente el Reino Unido, y por eso muestro la Union Flag, se encarna en su persona. Y una de las cosas que vimos para el jubileo, que probablemente es importante detenerse en la simbología, porque los británicos son muy simbólicos y la forma es importante. Y la forma habla del fondo. Cada uno puede meditar al respecto con lo que se le venga a la cabeza, en tanto a lo que estoy planteando. Pero efectivamente la forma pretende mostrar, simbolizar un fondo, al punto que los británicos, uno dice, a ver, uno camina por Londres, ve los buses de 2 pisos, que se ven muy lindos, muy estéticos, uno ve los taxis, que uno dice, bueno, ¿y por qué lo siguen haciendo igual? Se ve muy estético, pero todo eso se usa. Pero cuando uno ve las cabinas de teléfono, uno dice, ¿y para qué? Y están con teléfono. Y ojo, nosotros para grabar para el documental nos pusimos en una cabina y sonó el teléfono. Contestamos, de hecho. Fue una cosa así como impactante, porque uno ya dice, ¿para qué están ahí? ¿Por qué no las sacan? Bueno, porque es parte de lo que se convirtió Londres como simbólico, los buzones, todos tienen esa forma que además, ojo, como los que vamos para allá, probablemente es de las cosas que nos encantan. O sea, tiene un algo particular, tiene un sello, un modo de ser muy especial. Bueno, y en el jubileo, que evidentemente no era cualquier jubileo, yo lamento que haya muerto este año, no solo por no celebrar el año de la coronación, sino porque necesitábamos 2 años más. Solo 2 años más para ganarle a Luis XIV. Con eso estábamos listos, ¿ya? Pero Luis XIV vivió más. Parece que la vida desenfrenada, por ahí dicen que uno tiene que cuidarse, yo creo que tal vez no hay receta al respecto. Pero vimos esta ceremonia que se llama los Beacons, ¿ya? Y los Beacons un poco nos evoca a ese concepto del Señor de los Anillos, ¿ya? Que ojo, que el Señor de los Anillos lo toma del mundo medieval, o sea, en el mundo cuando no había WhatsApp, ¿cómo informabais que había un peligro? Ya, generalmente si uno piensa en la cultura celta, y el mundo británico parte con los celtas construían en las colinas, en los que se llama hilltop, y ahí hacían un fuerte, no porque les gustara subir, sino que simplemente en la colina tú tienes vista, y cuando tienes vista puedes salvar la vida. ¿Ya? Y obviamente que en esa vista, cuando venía alguien, ¿cómo le avisaba al del lado? Bueno, la única manera era prender los beacons, y eso implica una conexión. Y por lo tanto eso que viene de ancestral, y que uno podría decir, bueno, hoy día podrían mandarse, no sé, unos rayos láser, que podría ser más moderno, no sé, los narcos, tal vez porque los narcos hacen eso, y además es poco elegante, mucho más lindo es esto, y fueron prendiendo estas antorchas, que además no solo representan la unión, sino que representan un poco la vida, la luz, un algo que une, y esto se hizo por todas partes. Y se hizo en todo el reino, ¿ya? Y por lo tanto aquí está la ceremonia de los beacons, que se prendieron en todas partes, en Irlanda del Norte también, en Gales también, porque ahí hay una historia, y en Escocia también. O sea, es más, si me preguntan a mí, providencial que la reina se muriera en Escocia. Yo fui a Escocia ahora, y no tengo palabras para decir, en todas las partes estaba lleno de fotos, o sea, el nivel de devoción, o sea, si los escoceses hasta ayer estaban en la duda, sí, nos separamos, yo creo que esto ayudó a la idea de, no,
¿ya? Hay un algo que efectivamente los une. Entonces, ahí vemos los lugares donde se prendieron los beacons y además se hizo simbólico en el sentido que ahí está Stonehenge y el beacons. Ahí está la abadía de Whitby y obviamente también beacons. Aquí vemos Escocia en el castillo de Edimburgo y también los beacons. Esto es Gales, los galeses lo tenían que hacer con el Simbruk de todas maneras, ¿ya? Y evidentemente es esa idea de que somos diversos, somos distintos, nos une una bandera. Nosotros que hoy día tenemos la bandera así como que nos tocaron un algo importante, eso es lo que significa la bandera, somos un algo que pertenecemos a un algo común en nuestra diversidad, pero además de la bandera, la reina y la monarquía, ojo, representa eso. ¿Ya? Es un algo muy curioso que nos cuesta entender porque nosotros efectivamente perdimos nuestra monarquía hace mucho tiempo y monarquía de sustitución inventamos un régimen presidencial muy fuerte para reemplazar lo único que conocíamos. ¿Ya? Pero básicamente nos inventamos nuestras historias de hoy día. Cuando uno se mete en el mundo británico, estas tradiciones son del tiempo hacia atrás, que incluso muchas de ellas, esta incluida, se pierden en el tiempo. Fue la estrella rockstar del mundo entero y así pasamos junio. La verdad es que fue increíble, todas las portadas, todas las reseñas. Ahora los pasajeros que fueron con nosotros todos andaban buscando las revistas precisamente de conmemoración, con todas las fotos, porque era increíble. La vimos recibir a Liz. Liz duró menos que un Candy. Ya, por eso, menos mal que la reina no la vio caer, porque yo creo que habría suspirado profundamente. ¿Ya? Pero ahí la vimos recibirla y nada, esto fue en Balmoral un día antes digamos, que muriera. O sea, el sentido del deber hasta el último día. Y efectivamente nos dejó, sorpresivamente, además empezaron que estaba mal, nosotros estábamos haciendo un programa en vivo, entonces dice, parece que se murió la reina, confírmame, mirando, no, parece que no se murió. Pero en rigor sí se había muerto, lo que pasa es que no lo habían anunciado, porque después supimos que había muerto como a la 1, por lo tanto, en rigor, cuando a nosotros nos llegó la información, un poco para hacer el símil de los beacons, de la información y de la instantaneidad del hoy día por WhatsApp, o sea, el WhatsApp estaba ardiendo, ¿ya? Y obviamente, o sea, y uno dice, bueno, ¿y qué nos importa a nosotros? Aquí no, en el country por supuesto, pero nosotros estábamos en algo en Chile, pero esto era la gran noticia. Y los matinales, ojo, estaban, pero que ardían con precisamente la muerte de la reina. Y vinieron todos los racontos, que no es menor, porque ella es protagonista del siglo XX, y una protagonista además muy buena, en el sentido de que cumplió su rol a cabalidad, que unió, y básicamente hoy día que nosotros estamos tan politizados, una reina que, sí, por supuesto que la reina tenía una postura política. Claro que sí, no hay humano que no la tenga, pero ella siempre guardó la compostura exacta, y con la misma actitud recibió a unos y a otros, porque además tuvo primeros ministros de todos los colores, y la verdad es que uno podría suponer, y hay muchas suposiciones, porque The Crown, y ojo que hoy día muchos saben de la corona y de los Windsor en particular por The Crown, pero específicamente The Crown intentó mostrar, con una Gillian Anderson magnífica que hace una Margaret Thatcher perfecta, porque es más, yo cuando la escuché hablar dije, me estás molestando. Ahora, Gillian Anderson es impresionante. Yo la sigo hace mucho tiempo, no desde Los Expedientes Secretos X, que sí, pero después, en muchas series de Dickens, en Bleak House, ella hace, es más, a mí me costó primero ver que era ella, pero cuando hicieron Great Expectations, en una serie, una de las últimas series que hicieron precisamente el 2012, ella hace de Miss Havisham. La mejor Miss Havisham que he visto nunca. Y tengo que decir que Margaret Thatcher era perfecta, perfecta en todos los sentidos, hasta se parecía. Pero además la voz, impresionante. O sea, Kramer quedó en nada al lado Pero la serie intenta mostrar que se llevaban mal. Y la verdad es que no. Sí, probablemente la reina debe haber encontrado, la admiraba muchísimo, porque de hecho Margaret Thatcher recibió 2 honores de parte de la reina en vida que no se los dio a otras personas, por lo tanto, admiración tiene que haber habido, sin lugar a duda. Lo que pasa es que Margaret Thatcher rompió todos los esquemas en muchos sentidos, por su origen, por ser un símbolo de la meritocracia, por no comprender, y en eso sí lo muestra bien The Crown, por no comprender los protocolos. Ya, o sea, es más, yo creo que a mí me invitan a Balmoral, yo estaría complicada con la maleta que tengo que llevar, ¿ya? Y cómo me tengo que vestir. O sea, yo trabajo mucho con los marinos, y yo los molesto porque a veces vamos 3 días a hacer promoción de un curso que hacemos en las bases navales, y mi maleta es un carrión chiquitito. Y la maleta de los marinos
es una maleta grande, porque ellos llevan la tenida 1, la 4, la 5, la 8 y se cambian para los distintos eventos. Yo he aprendido de los números de las tenidas. Nunca he calificado para la 1, que es la más importante. ¿Ya? Pero la 3 creo que es la otra que... Pero básicamente, efectivamente, este tema nos puso a la reina y un poco muestro las portadas, digamos, británicas, por supuesto, pero no solamente las británicas. Aquí vemos que, obvio, la queríamos, ¿ya? La queremos. El The Sun es el diario más, uno de los diarios amarillistas, pero es un diario además que era muy fanático de la Thatcher, es un diario que políticamente uno lo podría poner hacia el mundo de la derecha, y aquí uno se da cuenta que todos, de un sector y de otro, van a tener un elogio por su función. Yo acabo de estar, como les dije, en Londres, y un amigo mío, muy amigo, que es un Estuardo, yo tengo es mi amigo más elegante en el mundo, pero efectivamente salimos y él me dice, sí, yo hice la cola para ir a saludarla. ¿Y cuánto rato estuviste? 8 horas. Y lo entrevistaron para la tele. Y entonces el periodista le dijo, bueno, ¿y por qué hace una cola de 8 horas? Y entonces él le contestó, esta mujer dio toda su vida por todos nosotros, ¿cómo no voy a estar 8 horas? Súper cierto, ¿ya? Pero claro, efectivamente, podríamos decir de todos los colores, la querían. Y el mundo la quería. Aquí también estábamos todos, podríamos decir, miren Irlanda. Hemos perdido una amiga de Irlanda. Irlanda que tenía un montón de problemas y que podríamos decir, esos problemas recrudecieron durante su gobierno y se solucionaron durante su gobierno, más allá que los que resolvieron el tema político fueron precisamente los primeros ministros, pero entendamos que el tema irlandés además le toca muy de cerca. Pensemos que el tío de Felipe de Edimburgo tuvo un atentado y murió a manos de la IRA. O sea, Irlanda dice que era la amiga. Y aquí vamos al mundo, el New York Times, obviamente, el Wall Street Journal, que obviamente enfatiza la cantidad de años. Pero miren, en el mundo entero, en el idioma que quieran, Chile también. Y además se produce esto. O sea, el día de la muerte aparece este fenómeno que evidentemente algunos consideraron que era casi la apertura al cielo y que ella estaba entrando. Claro, ahí va en un Pegaso, ahí va subiendo las escaleras, ¿no es cierto?, con los perritos, obviamente, y ahí llega y saludando, evidentemente, a Dios, muy elegantemente, ¿no es cierto?, con su vestidito y con su cartera, que además ahora todos pensamos que dentro de la cartera hay un sándwich de mermelada, de todas maneras, ¿ya? Obvio, y ahí está precisamente, miren este homenaje, o sea, le dicen en el cielo, usted lo hizo muy bien. Y obvio que le hicieron homenaje en todas partes, es más, se activó el protocolo que lo venían preparando hace cuánto tiempo, porque ciertamente se esperaba en cualquier momento, yo creo que desde que ella tuvo una cierta edad decíamos, bueno, ahora hay que tenerlo todo listo, y lo tenían todo listo. Carlos ha sido, tal y cual como dicen, el que esperó más tiempo, incluso más tiempo que Bertie. Bertie era el hijo de la reina Victoria, que esperó toda la vida que la mamá se muriera, pero además ansioso, porque a diferencia de Carlos, Bertie lo único que quería era ser rey, para tirar la casa por la ventana, porque eso es lo que hizo. ¿Ya? Pero en este caso vemos que es un poco lo contrario, porque ya ha decidido cortar gastos, anunció, ahora, recién, que no va a vivir en Buckingham porque es muy caro y va a seguir viviendo en Clarence House, lo que muestra un poco esa actitud, podríamos decir, bastante humilde y bastante reservada, como que lo ha caracterizado, y que probablemente le tapa la boca a porque los antimonárquicos han aparecido ahora, muy pocos, porque la verdad es que son minoritarios. Si uno hace una encuesta en el Reino Unido y les pregunta, ¿quieren abolir la monarquía en un referéndum? Van a decir que no. Pero los hay los que quieren república. República es totalmente ajeno a la historia británica. ¿Ya? Pero la gran razón es el gasto, ya vamos a hablar de eso. Y la verdad es que el gasto da lo mismo, porque el ingreso es infinitamente más alto que el gasto, pero además va a cortar los gastos, así que les va a tapar un poco la boca a cada uno. Y obviamente que breaking news en el mundo, el protocolo se activó, ¿ya? Y obviamente todas las personas pudieron ir a visitarlo. Y aquí vemos imágenes, muestro algunas, pero estas dos imágenes dicen muchísimo, y dicen mucho también otro amigo mío británico cuando nos escribimos, y entonces me dijo lo siguiente, me encantó la frase, me dice, siento que se evaporó una piedra en mi jardín. ¡Qué heavy!
Yo encontré que esto era increíble, porque sentir que es una piedra que está, porque el ser humano tenemos algo muy curioso. El ser humano nunca valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y efectivamente, ella siempre estuvo ahí. Era como algo evidente y de pronto dejó de estarlo y aquí vemos la devoción, el fervor, el agradecimiento, ¿ya? Y toda esta gente que va a ir a rendirle homenaje. Obviamente, después del jubileo le dejaron un osito Paddington. Y miren esa imagen, se la llevó el osito Paddington de la mano. Una cosa tiernísima. Y esta me encantó. Dice, mis condolencias, en el fondo, para el rey Carlos III, no segundo, obvio, ¿ya? Y a toda la familia real por la muerte de la reina. Elizabeth II, la reina será recordada en la eternidad por su servicio a Inglaterra y a la Commonwealth. Ella fue una inspiración para todos. ¿Cuántos mensajes? ¿Ya? Además con las flores hicieron un tema. Y obviamente que la gente se convocó en todas partes, no solamente en Buckingham, obviamente la bandera media asta, la prensa rápidamente, protocolo, todos de negro. Lo que corresponde, si la forma habla del fondo, ¿ya? Estaban de luto, ¿ya? Y evidentemente aquí vemos como todos, por eso muestro algunos de los anchors de las distintas televisiones. Se puso en todos los lugares, obviamente en Piccadilly, su imagen, pero no solo en Piccadilly, sino que en distintos lugares. En los partidos que se jugaban esa semana, también se hizo un momento de homenaje y apareció la imagen de ella, y muestro aquí varios de los partidos, pero en muchos lugares. Y la gente, y ahora todavía cuando nosotros llegamos después del funeral, en las tiendas estaba la foto y la imagen de ella en montones de lugares, en los pubs, en todas partes. O sea, había una idea de recordarla. Obviamente que le tocó, esas son de las pocas cosas que le tocó, bueno, podemos decir que a Liz Truss le tocó la muerte de la reina. Algo, en 44 días, algo por lo menos le tocó. Y murió en Balmoral y se activó también todo el protocolo de llevarla a St. Giles y después en el fondo a Hollywood obviamente este cortejo para que la gente la viese pasar. Y miren la cantidad de gente congregada. Y obviamente también, esto es el castillo de Cardiff, esto es Gales, ¿ya? Y posteriormente Westminster por una parte y finalmente el lugar de reposo que tiene un sentido, que es precisamente Windsor, donde además está su padre y en el fondo es el lugar que eligió la familia para darse el nombre como dinastía, porque la dinastía en verdad no se llama Windsor, en verdad se llama Saxo-Coburgo-Gotha, pero eso ya se los voy a un poco plantear. Y ahí estuvo toda la ceremonia, que además muchos la vieron, yo sé que algunos se levantaron temprano y vieron todo este protocolo lleno de símbolos, que cada cosa significaba algo distinto. Obviamente que la farándula también estaba preocupada de la situación de Meghan, qué sé yo. A Meghan no la quieren nada. Y no la quieren nada porque se lo ha ganado sola, ¿ya? O sea, la verdad es que el matinal lo primero que me preguntaron a mí respecto a Meghan. Entonces yo dije, bueno, yo creo que ella no se supo ubicar de dónde estaba, no cumplió con su deber, así como la reina cumplió con su deber, porque el deber implica renunciar a muchas cosas que uno quiere hacer. ¿Desde cuándo el deber es hacer lo que uno quiere? Eso no es deber, eso sería irresponsable. Esto implica un deber. La monarquía tiene muchos beneficios, pero tiene muchos más costos que beneficios. Entonces, claro, ella quería todos los beneficios, pero ningún costo. Eso no existe. Y además, decir que se va, pero después vender una entrevista, perdónenme, pero eso es absolutamente impresentable. Entonces, de hecho, Madame Tussauds hizo todas las imágenes nuevas, no las puse porque encontré que ya era el colmo, pero para que las busquen. Madame Tussauds hizo toda la familia nueva, están todos iguales, menos Meghan, que la hicieron con rabia. De verdad la hicieron con rabia. No la quieren ni un poco y además hay una pugna también entre Kate y Meghan, y Kate lo hace muy bien, eso hay que decirlo, que ahí ella ha cumplido con todo el deber. Y aquí vemos que efectivamente en el funeral, bueno, había, podríamos decir de todo, todos estaban presentes y llegaron las autoridades, ¿no es cierto? Evidentemente Biden, Justin, obviamente, Baby Bonbon Macron con Brigitte, ¿no es cierto? Aquí tenemos, estos son los Beckham, ¿no? No, estos son los Beckham, estos son los de, sí, los Beckham vienen después, que no veo nada aquí. Los de Jordania, ¿no es cierto? Hasta el rey, ya, el rey Juan Carlos, ¿no es cierto? Los primeros ministros, todavía ella era primera ministra, ahí llegó Boris, obviamente, Cameron, y
Obvio, lo más glamoroso, los Beckham. Ya, lógico. Y algunas celebridades, ¿no es cierto?, que también y que llamaron la atención porque no se invitó ni casi ningún actor, que los británicos tienen una cantidad de actores importante, pero estaba esta mujer que se llama la Sandra Oh, que parece que a la reina le gustaba, no tengo idea, pero la invitaron y todo el mundo dice, ¿qué hacía ella ahí? Bueno, pero ahí estaba. ¿Ya? Entonces, la verdad es que, bueno, autoridades de todas partes del mundo, incluida, ¿no es cierto?, nuestra ministra, que estaba tan contenta de estar ahí. Obvio, bueno. Homenajes en el mundo, ¿no es cierto?, homenajes en conciertos posteriores, Elton John, ¿no es cierto?, hizo un momento también, homenajes en Berlín, homenajes en Río, o sea, un poco para que dimensionemos esta figura de peso mundial en ese sentido. Sí hay que decir que en febrero todos tuvimos como un respiro, no solo porque llegó al jubileo, sino porque ella hizo un anuncio importante. Y ese anuncio importante era que Carlos no solo iba a ser rey, que eso ya estaba claro, sino que Camila iba a ser reina consorte. ¿Ya? Y que ese era un tema familiar, era un tema no menor, era digamos, dar vuelta una página. Carlos debe haber estado inmensamente contento y obviamente que pasaba a ser, y de hecho ya tenemos fecha, el 6 de mayo, va a ser la coronación de Carlos III. Ya cuando eligió el nombre Carlos III, la verdad es que yo dije, no es menor porque los Carlos tienen peso. Carlos I le cortaron la cabeza. Carlos II implicó la restauración, ¿ya? Y le tocó el incendio de Londres, o sea, son gobiernos complejos. Carlos II tiene un muy buen gobierno, si es verdad, porque implica la restauración y pudo Londres, como lo entendemos, es precisamente de ese periodo, pero Carlos I no, pues Carlos I no lo pasó nada de bien, hay que decirlo. Y decidió llamarse Carlos III, que también podría haberse cambiado el nombre, eso hay que plantearlo. Y obviamente que aquí vemos lo que va a venir después, o sea, de Carlos es Guillermo, ¿ya? Y de ahí, en el fondo, pasa también al hijo mayor, a menos que pase algo que en la historia británica ha pasado muchas veces. O sea, el ser heredero presunto, como se dice, o más bien estar en la línea de sucesión, puede suceder, como en el caso de la reina Victoria, que era la quinta en la línea de sucesión, y se murieron todos, los que se supone que no se iban a morir, ¿ya? Y por lo tanto terminó siendo reina. Y obviamente que él hizo todo su anuncio, se lo proclamó porque se lo corona después, y hizo un discurso fantástico. El primer discurso fue bueno, donde además lo que más me gustó a mí es cuando él dice algo que nos cuesta a veces recordar y comprender, de poner las cosas en su lugar. Yo, dijo, soy el primer servidor. Por Dios, que si los que están en el Estado entendieran que son los primeros servidores, sería una actitud bastante distinta. ¿Ya? Tuvo un discurso de humildad, de agradecimiento y de continuidad, que eso es muy importante porque uno diría, bueno, ¿cuál es el rol de la monarquía? Eso es un poco lo que vamos a hablar hoy. Hoy es precisamente de continuidad. No es solo la bandera, es parte del ethos del ser. Y es más, esto que probablemente los británicos no lo tenían tal vez tan claro, sino que era como la piedra en el jardín, de pronto la piedra se desvanece, y ese sentido de The Queen is dead, y inmediatamente, Long live the King. Y una de las cosas que tiene la monarquía, de ventaja en relación a la república, es que los monarcas son hereditarios, y en el sentido que son hereditarios, no necesitan los votos de la gente, no necesitan los aplausos de la gente, no necesitan ser populares para la gente, son simplemente. Y por lo tanto, ya que no deben ser populares para la gente, no suelen caer en populismo. Obvio, hacen lo que tienen que hacer. ¿Y cómo lo tienen que hacer? ¿Y para qué decir el rigor de los británicos? O sea, esa es la gran crítica a Meghan. Hacen lo que tienen que hacer. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Punto. Ahora, si les gusta o no les gusta, voy a agregar algo. Nadie les preguntó. Y da lo mismo. Si lo quieres hacer, no importa. Es del linaje, lo tienes que hacer. Y Carlos sí se preparó toda la vida, para ser rey, así que debiera hacerlo bien. Y obviamente que se hizo el homenaje, como les digo, eligió el nombre. Esos son los tres Carlos. Carlos I, que no fue un mal rey, sino que yo ahora voy a hablar un poco de la monarquía, así que voy a dejar esa historia para cuando muestre los reyes.
que no fue un mal rey, pero le tocó un mal momento y terminó muy mal. ¿Ya? Terminó muy mal por intentar jugárselas por algo que era bastante justo, hay que decirlo. Carlos II tuvo que arrancar, literalmente con lo puesto y disfrazado de mujer, para que no lo mataran. Porque cuando mataron al padre iban a matar al hijo también, porque cuando tú quieres sacar la monarquía, esto es igual que Game of Thrones, no puede quedar ni uno vivo. Obvio que no, porque si no, piensen lo que hicieron con los zares en Rusia. No podía quedar ninguno vivo, porque cuando uno ve que los mataron a todos y a los niños también, uno dice, pero qué cruel. Los niños implicaban, de alguna manera, que se mantenía el linaje, había que extinguirlo necesariamente. Bueno, y Carlos II se va a arrancar, va a vivir en Holanda como rey en el exilio y después va a recuperar el trono con la restauración. Y ahora es Carlos III. Su primera aparición, porque siempre ha sido tímido y la gente dice les cae mal, y la verdad es que inmediatamente hubo un cambio en la opinión pública respecto a él, fue bastante cercano a la gente. Sí, es tímido, siempre fue tímido. Pensemos que él quería ser, otra vez, nadie le preguntó lo que quería, él quería ser actor. A él le gustan las humanidades. Y la verdad es que él representó cosas de Shakespeare y probablemente le gustaba el teatro. Él es un humanista, él es un humanista y un hombre muy conocedor de la cultura. Por lo tanto, yo siempre digo eso es algo importante porque lo va a ayudar a poder tomar buenas decisiones. Y ahora ha ganado en el tiempo confianza porque evidentemente tampoco lo ha pasado tan bien. Y podríamos decir que ya los súbditos lo perdonaron por sus pecados. ¿Y cuál era el pecado? El pecado fue que no lo dejaron casarse con quien quería, ciertamente. Se casó con Lady Di, que siempre supo la situación, y si me preguntan a mí, fueron las dos víctimas. De todas maneras, ella fue víctima, sí, por supuesto, pero él también. ¿Ya? Y la verdad es que lo pasaron pésimo los dos, y podría no haber sido, pero fue. ¿Ya? Y lo perdonaron, finalmente, si uno piensa, él fue infiel siempre, sí, solo con Camila, ella fue infiel con varios. Perdón, pero así no se trata de cuál ganar, la verdad es que no se trata de ganar, se trata de que lo pasaron mal los dos, porque siempre la opinión pública trató de mostrar de que ella era la víctima y era el victimario. Yo creo que no, yo creo que los dos son víctimas y él finalmente logró cerrar el círculo, casarse y ahora ella va a ser reina y por lo tanto se debe sentir bastante contento. Y aquí vemos cómo la prensa también habló de su discurso y inmediatamente lo pusieron como rey, un poco, es más, él mismo en su discurso le dio gracias a su mamá y eso fue como el énfasis de ese primer discurso, que evidentemente además se refirió a su querida madre porque era bastante cercano y después ha tenido varios approaches, aquí vemos en el pub, la cultura británica, yo soy una convencida que la cultura británica tiene esa sanidad mental precisamente porque tiene pub. No se trata de la cerveza. No. Sí, también. Pero no se trata de la cerveza. Es que los pubs es un lugar de cohesión social. Todos los barrios tienen un pub y a ese pub van todos. Los que tienen mucho, los que tienen menos, los que tienen nada. Y se juntan como comunidad y en la historia británica, en el pub han arreglado los problemas de la comunidad. Nosotros como cultura que venimos de España, yo haciendo ahora Viaje en el Tiempo 2, de pronto se me apareció, uno empieza a comprender cosas en la historia y estábamos grabando primero en la Catedral de Toledo y después en la Catedral de Burgos y en varias catedrales y fue como que vi un patrón y dije, ahora entendí todo. Los españoles no entendieron el gótico. Los españoles hacen capillas entre medio y cortan la nave central. En el gótico francés hay una gran nave central que uno ve desde la entrada hasta el final y podríamos decir la comunidad se congrega en el centro. Bueno, los españoles dividen eso. Hay capillas que separan eso. ¿Y por qué las separan? Porque los estamentos no se juntaban. Entonces, eso que los estamentos no se juntaban en España es lo que nosotros tenemos aquí. Aquí tampoco se juntan los estamentos. Nos faltan pubs. No hablo de cerveza. Ahora, no es malo solucionar los problemas con una cerveza en la mano. Lógico. ¿Ya? Entonces, efectivamente, de las cosas prácticas, bueno, la sombra de ella está presente en todas partes. Uno de los temas prácticos es precisamente lo que se está haciendo ahora, reemplazar todos los pounds, pero no solamente los pounds británicos, los de Canadá también. ¿Ya? Y varios en la Commonwealth la tienen porque ella no solo era reina de lo que podríamos decir el Reino Unido propiamente tal, sino que toda esta comunidad que también la respetan como reina. Ya tenemos los prototipos del pound, así que ahí viene, este es el sello de Carlos, ¿ya? Se hizo un perfil, sí, y ahí vemos el 20p, ¿ya? Que también
son dos facetas distintas. No tenemos todavía el sample del billete y lo estamos explicando, lo estamos esperando, de hecho. Ya, yo ahora me guardé varios billetes porque esos van a desaparecer, pues ahora son históricos. Esto también, Elizabeth II Regina, ya, esto también va a cambiar. Y ya sabemos cómo va a ser, y esto implica cambiarlo en todo, en las rejas, en los uniformes, en todo. Entonces está lleno, uno se da cuenta de la cantidad de firmas, podríamos decir. Ya, de hecho, la reina Victoria era Victoria Regina Imperatrix, porque después pasó a ser emperatriz de la India. Cuando le pusieron la I, también tuvieron que cambiar todo, ¿ya? Porque le habían dado un cargo más, pero era ponerle un palito. Pero aquí esto cambia así. Carlos, rey III. ¿Ya? Ese es el nuevo emblema que vamos a empezar a ver, que obviamente se van a demorar un poco. ¿Y qué se rescató de ella? Lo primero que se rescató es esto, la risa, y sobre todo esto lo que yo les decía, The Crown muestra esto, ¿ya? O sea, absolutamente seria. Está bien, ella tiene un rigor, pero ella sí tenía sentido del humor, ¿ya? Y es más, ahora han aparecido todas estas fotos que podríamos plantear de ella sonriente, que no era lo común que nos mostraban, de ella muerta de la risa, de ella en el fondo con todos los vestidos exactamente igual, el mismo patrón, el mismo de distintos colores. Ella además en el teatro haciendo humoradas, ya que evidentemente llamaron la atención. En el 2012 a todos nos sorprendió cuando llegó con Daniel Craig, con James Bond, y además llegó literalmente en paracaídas. O sea, fue una cuestión, o sea, no era ella, pero era un doble, emulando que era ella, pero hizo la humorada de prestarse para eso. Y esto fue la ternura máxima, y cuando él desarma todo y bota todo y se toma la tetera, ¿no es cierto?, y después saca del sombrero el sándwich con mermelada, ella saca el de ella también de su carterita, porque la gran pregunta es, yo siempre me he preguntado, ¿qué tenía dentro de la cartera? Porque siempre con la cartera, además chica, o sea, no cabe, bueno, en esa sí cabe el celular, pero habían unas bien chicas que no caben ni los celulares, o sea, yo creo que no sé si tendrá celular, habrá tenido. ¿Ya? Y obviamente que eso hizo que la pusieran, estas son cosas que aparecieron, y obviamente que eso fue lo que se destacó. También, a su muerte empezaron a aparecer algunas manifestaciones que obviamente no son muchos, y esto un poco ya nosotros lo tenemos claro, no es necesario que sean muchos, lo importante es que hagan mucho ruido, punto. ¿Ya? Y efectivamente, Not My King, ¿ya? Entonces dice, y aquí me voy a tener. Democracia, no monarquía, república ahora. Eso fue precisamente lo que apareció en el matinal. Después de lo de Meghan, que yo aclaré, que me parecía que era impresentable querer todos los beneficios y ningún costo, y que además nadie vendía una entrevista, o sea, nadie daba una entrevista de las cosas privadas de la familia, y menos la vendía. O sea, perdón, pero eso es picante en una familia normal. En la monarquía, o sea, es decir, no, definitivamente no, es como sale de ahí. Ya, pero, y era Julio César Rodríguez, entonces él me dice, sí, pero es que es tan anacrónico, que poco democrático. Entonces le digo, a ver, momento, monarquía no es opuesto a democracia, monarquía es opuesto a república. Y repúblicas, hay muchas repúblicas que son muy poco democráticas y hay muchas monarquías que son inmensamente democráticas. Y le di varios argumentos, que ya se los voy a dar a ustedes ahora, y napo, quedaron todos callados. Estaban todos muy complicados con esto, porque además ellos esperaban que yo les diera la venia y que dijera, sí, lógico, es muy anacrónico, se debería suprimir la monarquía. Entonces, claro, aparecieron todos estos personajes, abolir la monarquía, no mi rey, que obviamente ustedes ven que esta gente pide horario, ¿ya? Porque es genial, uno se pone afuera de Westminster, y yo me he quedado, porque hemos estado grabando ahí, y entonces a las 12 marchan los que quieren que en el fondo no se coman animales, los veganos. A la 1 marchan otro grupo. Y además van haciendo cola y van entrando, y entran y salen, y la verdad es que a nadie se le ocurre, y es más, los policías los ordenan, y ellos ordenan, es una cosa muy civilizada, hay que decir que es inmensamente civilizado, ¿ya? Entonces aquí también, no, esto fue en Gales, no en el fondo, no es nuestro rey, no al colonialismo y la subyugación de la gente de Gales, eso dicen algunos. Otros de Gales lo reciben así, en gaélico, Cuerso Aitsimbru, bienvenido en el fondo al rey Carlos III y a la reina consorte, o sea, los dos, welcome en el fondo to Wales, King Charles. O sea, hay unos que no lo quieren,
otros que le dan la bienvenida, ¿ya? Y los que no lo quieren, obviamente, que empiezan con las lucas, cuánto cuesta, cuánto cuesta. Y por eso voy a partir por ahí, ¿ya? Lo primero que hay que plantear, que este gráfico es del 2017, en que se gasta, no, esto es las contribuciones, perdón, esto es el annual, sí, contribution, no, esto es lo que se le paga a la monarquía, lo que gasta la monarquía. Son 1.766, ¿ya? Millones. Y aquí, este es interesante, porque aquí están contrastados. ¿Ya? No, esto es lo que produce, los beneficios, estos son los costos. 292.6 son los costos. Y lo que recauda la monarquía, que sirve para todas las charities, y eso implica que aumentan el presupuesto de la nación en cosas que no había presupuesto. O sea, es súper importante la labor que hace la monarquía. O sea, ojalá tuviéramos nosotros algo que hiciera ese fundraising, ¿ya? Pero el rey tenía un trust que se llama The Prince Trust, y que ahora va a ser The King Trust. Si el Prince Trust logró con lo que logró, mi apuesta es que esto tiene que aumentar. Porque si le daban al príncipe, ¿quién no le va a querer dar al rey? Pregunto yo, no sé. Además, todos quieren que los inviten y comer con el rey, todo. O sea, todos los que tienen lucas, ¿para qué decir? Los jeques y todo eso. O sea, es decir, todos quieren codearse con el rey, obvio. Pero además esto que yo hablaba de democrático. Esto es Westminster Abbey. No hay nada más democrático que la monarquía británica. La monarquía británica, primero es el concepto, el primer servidor, porque ciertamente en la historia va a ir desdibujándose el rol, van a ir perdiendo el poder, podríamos decir, político real, pero van a seguir existiendo como símbolo, pero siempre es una nación que ha respetado y fomentado la meritocracia. En Westminster Abbey, que fue creado por Eduardo el Confesor, o sea, todavía en la época anglosajona, están enterrados los reyes desde Eduardo el Confesor hasta varios adelante, no están todos, porque varios después decidieron estar en otros lugares. Pero efectivamente podríamos decir que en la historia, desde Eduardo en adelante, están ahí. Enrique VIII está ahí, Isabel I está ahí. Lo que pasa es que Enrique VIII pasa sin pena ni gloria porque tiene una tumba que, en el fondo, una piedra que dice aquí está Enrique VIII, punto. Isabel I tiene una con el fondo ornamentada con ella, que además, yo siempre digo a esta gente que las talló, qué malas personas fueron, porque está bien, no era muy bonita, pero uno podría dejarla un poco mejor para la posteridad, pero bueno, en fin. Pero ahí están enterrados los reyes, sí, pero ahí están enterrados todas las personas, no importa su origen, que hicieron algo por el reino. Y uno camina por arriba de Isaac Newton, de Charles Darwin, de Hawkins, de Charles Dickens, de Lewis Carroll, de Lord Cochrane, de Winston Churchill, y todas las tumbas se pueden pisar, uno puede pasar caminando, ni un problema, pero hay una tumba que no se puede pisar, que está justo en la entrada y que tiene unos popis alrededor, y es la tumba del soldado desconocido, los que dieron la vida por Inglaterra. Y este es el panteón, comparten panteón. O sea, los reyes comparten panteón con los que hicieron nación. O sea, eso es muy potente. Si hay alguien que va en contra de su argumento, se lo dije a Julio César Rodríguez, se quedó, ups. Ahí está la tumba del soldado desconocido, ahí está Eduardo el Confesor, un poco para mostrarle, ahí está Isabel I, ven que es verdad que la podrían haber mejorado un poquito, no sé, pero bueno, en fin. ¿Ya? Ahí está Newton, que además tiene el memorial y la tumba está debajo, ¿ya? Ahí está Newton, esa es la tumba, lo que pasa es que el memorial está al lado, está todo el corner de los poetas, donde están todos mis amigos, estos son mis amigos, ¿ya? Que yo los paso a visitar, a mí me encanta visitar a los amigos. Ahí está Edmund Spencer, que es el que de alguna manera retoma la leyenda artúrica, ahí está mi adorado Lewis Carroll, ¿ya? Ahí está C.S. Lewis, un poco para que vean, Gerard Manley Hopkins, puse a todos mis amigos, Henry James, ¿ya? Charles Dickens, obviamente, Lord Byron, ¿ya? Porque están los que están enterrados y los que no están enterrados, pero se le hicieron memorial. Oscar Wilde no está enterrado ahí, Oscar Wilde está en Père Lachaise, yo lo he ido a visitar, obvio. ¿Ya? Hay que ir a visitar a los amigos. O sea, Père Lachaise en Francia, que es una cosa espectacular. Los cementerios, no sé, a mí me encantan. Yo encuentro además que uno se encuentra con tanta gente. Es mucho mejor que una fiesta, de todas maneras. ¿Ya? Pero ahí está la vidriera que se hizo en el Rincón de los Poetas, porque en el fondo murió en París, exiliado, o sea, más que autoexilio, porque ya no estaba exiliado, pero claro, un paria. Ahí está Stephen Hawking, y hay que decir que frente al altar mayor,
está la tumba de Lord Cochrane, que además tiene siempre, bueno, ahí está con flores, pero tiene en la piedra una banderita de Chile, súper emocionante que esté Chile ahí presente, ¿ya? O sea, una cosa impresionante, está Darwin y ahí está la tumba del soldado desconocido. Entonces, esta mujer, la verdad es que obviamente, y la monarquía un poco diciendo, porque además ahí hay otro punto, no solo comparten panteón, los reyes ensalzan a la nobleza, a todos aquellos que por sus méritos merecen ser nobles. Y por lo tanto, claro, lo que es en el fondo hacer caballero, porque se llama knighted, es todavía dar la orden de caballería y hay distintos honores, son otorgados a personas por sus méritos. La mayoría de los actores son todos sir, ¿ya? Los actores, los pintores, los deportistas. Hamilton, lo acaban de hacer Lord también, Sir Hamilton, el de Fórmula 1. ¿Ya? O sea, aquí no hay ni origen, ni raza, ni color, simplemente aportó. Hay una sociedad que se eleva hacia arriba, que aspira a elevarse. Yo lo encuentro maravilloso, ¿ya? Maravilloso. Es más, ¿qué más democrático que eso? Nada. Bueno, ella obviamente no va a ser solamente reina de aquí, sino que, digamos, del Reino Unido, sino que de todo lo que quedó, podríamos decir, de ese pasado colonial. No nos olvidemos que el Reino Unido va a ser un empire overseas. Así que efectivamente lo que llamamos la Mancomunidad de Naciones es el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Jamaica, Barbados, Bahamas, Granada, Papúa Guinea, Islas Salomón, Tuvalu, Santa Lucía, San Vicente, las Granadinas, Belice, Antigua, Barbuda, San Cristóbal y Nieves. Y obvio que nos recuerda, porque una de las cosas que estábamos hablando, que yo creo que vamos a hacer esa charla el próximo año, vamos a hablar de las mujeres en el poder británico. Las mujeres en el Reino Unido, y ahí que hablamos que esto no importa el origen social, no importa, digamos, ni la raza, tampoco importa, podríamos decir, si es hombre o mujer. Las mujeres han tenido un poder enorme en el Reino Unido, no solo detrás del poder, que siempre lo han tenido, todas las mujeres siempre han sido poderosas en la historia. Lo que pasa es que esto es en el poder. Isabel I le cambió el pelo a Inglaterra. Era, sí, un reino ancestral, ciertamente, pero era un reino mucho menor en relación a lo que era el continente. Ella le cambió el pelo. Ella sentó las bases para lo que va a ser todas las compañías comerciales y lo que va a ser el futuro de lo que posteriormente va a ser el concepto del Reino Unido. Entonces, claro, María Tudor va a ser la primera en gobernar, pero hubo mujeres antes. O sea, la ley sálica se abolió digamos, en lo que es Inglaterra, se abolió en el siglo, digamos, en el siglo XI, cuando el tercer normando se le murió el hijo y tenía una hija y él quería que la hija fuese reina. Ahora, muchos señores no querían que fuera reina y por lo tanto ella peleó una guerra civil que perdió, pero consiguió que el que la usurpó, que era un primo, finalmente aceptara que su hijo se convirtiera en rey, ¿ya? Entonces hay mujeres súper importantes en la historia para atrás en Inglaterra. Las Estuardo, la reina en el fondo María, que es la que hace la Revolución Gloriosa y que usurpa a su padre junto con su marido, William of Orange. La reina Ana, pobrecita, que es la que está fuera de San Paul, no es la reina Victoria la que está fuera de San Paul, las dos eran corpulentas, pero no es la reina Ana. La pobre reina Ana tuvo 18 hijos y murió sin descendencia. Es una cosa tremenda. Y después tenemos, por supuesto, en la casa de los Hannover, a la reina Victoria y a Isabel. Y la reina Victoria convierte esto en un imperio overseas. Y por eso, claro, un poco voy a hacer un recorrido cortito de los reyes, porque, claro, el rey más famoso, pero no es el más importante. Lo que pasa es que se casó 6 veces y tuvo muchas más amantes, ¿ya? Porque las 6 veces, la verdad es que es mucho más. Enrique VIII tenía, como dice, hay el tercer ruso, que es el que se convierte, Vladimir, que era el príncipe de Kiev, que se convierte en la religión ortodoxa y que hoy día es San Vladimir, ¿ya? Pero en el fondo lo llamaban, en el fondo, el Immensus Fornicatus. Y pasó de Immensus Fornicatus a San Vladimir, para que vean que se puede lograr ser santo. Bueno, ese es el tema con Enrique VIII. Sin duda sentó ciertas bases, pero no es el rey más importante. Y por eso voy a hacer un pequeño recorrido y voy a partir desde aquí. La historia de Britania y la historia de Inglaterra es una historia de invasiones. De la Inglaterra celta, que es el origen inicial, van a venir las invasiones que van a ser primero los romanos,
a la retirada de los romanos, en el momento que Roma tiene problemas y cae el Imperio Romano de Occidente, van a crear grupos germanos que vienen desde Jutlandia, que van a ser los anglos, los jutos y los sajones, los que le van a dar nombre hasta el día de hoy a quienes se asientan aquí, que son, nosotros hablamos de los anglosajones, ¿ya? Y estos anglosajones se van a instalar en este territorio, en esta isla, y van a formar lo que son los reinos anglosajones. No había un país, esto eran muchos reinos. Entonces es importante entender que la historia de Inglaterra va a iniciar desde ese reino que está ahí, Wessex. Y la historia va a ser desde Wessex, ir juntando todos estos reinos, Sussex, Kent, Essex, que los van a absorber, y posteriormente lo que hoy es Cornwall también los van a absorber, y posteriormente incorporar Mercia, ¿ya? Que va a ser como ya una gran unión, y East Anglia, esto también lo van a incorporar, y el gran problema va a ser Northumbria. ¿Y por qué va a ser problema Northumbria? Porque mientras se estaban armando los reinos anglosajones, va a llegar la siguiente invasión, los vikingos. ¿Ya? Así que tenemos celtas, romanos, anglos, jutos, sajones, vikingos. Esa es la mixtura en un cóctel para poder sacar, y vikingos, con eso me quedo, porque los normandos que van a llegar después son vikingos también. Así que los vikingos van a llegar en el 793 y por 200 años van a dejar literalmente la embarrada y van a poner en jaque a todos los reinos anglosajones. Se van a instalar aquí, en Northumbria, y por eso aquí nosotros vemos que tenemos a Wessex, que ha ido creciendo, Gales siempre es una historia separada, Mercia, que se va a juntar finalmente con Wessex, y esto que vemos aquí son los reinos daneses, que miren lo que dice aquí, dice, estoy la misma, sí, dice, Northern, bueno, no dice ahí, pero hay una que dice Danelaw, o sea, los daneses, que tenían, los daneses y noruegos, que van a ser los vikingos que van a llegar, tenían su capital en York, y esto tenía leyes distintas, impuestos distintos, o sea, era otro estado, literalmente, y había que pagar impuestos, se pagaba la Danegeld, y tenían una ley distinta, la Danelaw, ¿ya? Y eso finalmente se va a ir juntando, se va a unir Wessex con Mercia, y posteriormente el primer rey de Inglaterra es Athelstan, ¿ya? Athelstan hoy día está súper de moda porque todos hablan, porque siempre se decía que el primer rey de Inglaterra, cuando los niños ingleses estudian los reyes de Inglaterra, parten diciendo lo siguiente: William I, William Rufus, Enrique I, y empiezan a contar. Pero cuentan desde la conquista normanda. Y hoy día el revisionismo histórico ha planteado que el primer rey de Inglaterra es Athelstan, o sea, todavía anglosajón. Este hombre, a través de matrimonio, logró incorporar a Northumbria. Así que es el primer rey de Inglaterra. Y es el primero que va a entrar en conflicto con Escocia. ¿Ya? Justo cuando Escocia se arma, Inglaterra se arma, los dos se ambicionan. Así que este no es el primero. Pero sí, este cambia la historia. En el año 1066, los normandos van a invadir desde Francia, los hombres del norte, vikingos afrancesados, van a invadir Inglaterra. Y ahí podemos empezar a hablar de las dinastías. Entonces yo voy a hacer un recorrido rápido. Los primeros son los normandos puros, que llegan con Guillermo. Guillermo tuvo bastante mala suerte porque los hijos van a ser un poco, el hijo mayor va a ser mal portado, Roberto, ¿ya? Así que Guillermo, su hijo mayor Roberto, no va a gobernar, va a morir en Gloucester, y de hecho cuando uno va a Gloucester, en la catedral de Gloucester está enterrado Roberto, que es como el rey que no fue. No fue porque conspiró contra su padre. Pero Guillermo I, Guillermo II, que se llama William Rufus, y William Rufus va a morir misteriosamente en una cacería con el hermano. No le achuntó el hermano y se murió, se lo pitió todo el rato, ¿ya? Enrique I, esos son también hijos, va a ser el siguiente, y ahí viene el problema de Matilda que yo les dije, porque Enrique I tenía 2 hijos, el hijo hombre se murió, y esta historia es tremenda, porque ellos van a Normandía, tenían tierras en Normandía, y venían cruzando el Canal de la Mancha, y tenían unas fiestas on board, para que vean que la juventud es la misma, una fiesta pero heavy. Y estaban en la fiesta y chocaron con algo, y se murieron, se ahogaron de curado. Eso es lo que pasó. Que la tragedia en el fondo... Y obviamente Matilda, que estaba casada con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que después quedó viuda, se casó con Geoffrey de Plantagenet, francés, y tuvo un hijo que es Enrique II. Pero este primo la usurpó, y por lo tanto ella va a tener una guerra civil con Stephen, pero le va a ganar, no va a lograr ser reina ella, porque los señores no van a aceptar eso, pero va a lograr que a la muerte de Stephen, que tenía hijo,
su hijo se convierte en rey. Y por eso nosotros hablamos de los normandos puros y los Plantagenet. Son todos normandos. ¿Ya? Eso es importante plantearlo. Y los Plantagenet son Enrique II, que estaba casado con Eleonor de Aquitania. Esa mujer sí que es poderosa. Se casó con 2 reyes, es madre de 3 reyes, o sea, Eleonor de Aquitania es de armas tomar. Cuando su marido no estaba, ¿quién gobernaba? Ella. Y de los hijos, Ricardo, que era su favorito, cuando se va a las cruzadas, Ricardo Corazón de León, ¿quién gobernaba? Eleonor de Aquitania, obvio. Y después va a gobernar su otro hijo, John Lackland, Juan sin tierra, que ella no lo quería para nada. Y ahí va a tener la Carta Magna y después tenemos el hijo de Juan, ya Henry III, Eduardo I, que es importante, por eso me detengo aquí, que conquistó Gales, y este es el que trata de conquistar Escocia, este es el que se enfrenta con William Wallace, este es el martillo de los escoceses, y después Eduardo II, que no era igual que el padre, ¿no es cierto?, y que efectivamente, corazón valiente tiene razón, era homosexual y que va a perder con Robert de Bruce. Un poco para que se hagan la idea. Entonces, eso es importante. Aquí tenemos a Eduardo III, que es, en el fondo era el rey todavía Plantagenet, y el problema es que durante la guerra, este es el que inicia la guerra de los 100 años, durante la guerra de los 100 años, su heredero, que era el príncipe negro, que se llama así porque peleaba con unas armaduras negras, se va a morir, y por lo tanto él podría haber elegido a sus otros hijos para que tomaran el trono, pero no, eligió al nieto. Y el nieto era un cabro chico que le va a tocar enfrentar esta situación y va a ser usurpado por los primos. Entonces aquí va a venir una pelea entre lo que se llaman los Earl of Lancaster y los Earl of York. Entonces vamos a tener a los Lancaster primero, y ahí tenemos a Henry Bolingbroke, que es el que lo usurpa, que es Enrique IV, Enrique V, que es el que gana en Agincourt, que siempre lo consideran el mejor rey de Inglaterra, porque ganó una batalla importantísima, pero duró más que Liz Truss, eso sí es verdad, ¿ya? Pero poco. ¿Ya? Y después va a venir, en el fondo, Enrique VI. Y aquí van a entrar los York, y va a entrar Edmund, y va a entrar Ricardo, en el fondo, digamos Ricardo, no, aquí están, perdón, van a entrar Eduardo IV, perdón, Eduardo V, que no alcanzó a ser rey porque en realidad va a morir en la torre, y Ricardo III, que es el último de esta dinastía. Esos son, en el fondo, lo que es la guerra de las 2 rosas. Y ahí va a venir el último, podríamos decir, Lancaster, una rama menor, una rama muy menor. Me voy a detener aquí solo para la copucha. Enrique V, que es el que duró poco, que ganó la batalla de Agincourt, ¿ya? Y que está súper famoso porque hay una serie, o sea, hay una película en Netflix que se llama The King, para que la vean, con Las niñitas mueren, Timothy Chalamet, que es demasiado buen mozo para ser Enrique V. Pero todos, siempre los más buen mozos son Enrique V porque es un rey que se ha mitificado. ¿Ya? Pero efectivamente él se casa con la hija del rey de Francia. Y después ella queda viuda y esa reina se va a vivir a Gales. Y toma de amante a un sirviente de la corte, que se llamaba Owen Tudor. Le dio todos los títulos, o sea, lo vistió, le cambió la ropa, le cambió las cosas. Y de esa línea va a nacer el que va a ser Enrique VII, que es una rama menor de los Lancaster porque venían por la reina, ¿no es cierto?, que va a ser este Enrique VII que va a ganar la batalla de Bosworth y que va a inaugurar esta dinastía que es la más famosa, pero que dura súper poco, porque tenemos a Enrique VII, que luego va a venir Enrique VIII, que es su hijo, luego va a venir Eduardo VI, luego viene María y ahí viene Elizabeth, ¿ya? Y Elizabeth, como pueden ver aquí, le cambió el pelo, aquí no se alcanza a ver, pero tiene el mundo en la mano, y aquí vemos la invencible armada, que no resultó invencible para nada. Pero murió sin descendencia. Ella pasó a la historia como Virgin Queen. Sóplame un ojo, sóplame el otro, pero no importa. Ciertamente no se casó. Y ojo, no se casó porque era más viva que el hambre. Porque si se casaba en una época en que... ¿Qué es lo que pasa con una... ¿Por qué Felipe era príncipe consorte? Porque cambió, ella era la reina. Pero si Elizabeth se hubiese casado, él habría pasado a ser el rey. Y el poder gusta. No se casó. Pero, por lo mismo, va a ser su sobrino y estos son los Estuardos. Y aquí me voy a tener un segundo porque aquí están los Carlos. Bueno, James I
Entendamos que Enrique VIII rompe con la Iglesia, Isabel I persigue a los católicos, James I promete a los católicos que les va a dar libertad, pero dentro de Inglaterra había muchos puritanos y por lo tanto no lo van a dejar hacer las reformas. Va a haber un atentado en su contra que quiso volar el Parlamento, que se conoce como el Gunpowder Plot, que es el 5 de noviembre, los ingleses celebran hasta el día de hoy, remember the 5th of November, pero se salvó. A la muerte de este que era el rey de Escocia, este era Jacobo VI de Escocia, se convirtió en Jacobo I y se produce lo que se llama Gran Bretaña. Gran Bretaña es Escocia más Inglaterra. Y por lo tanto se suma a la cruz de San Jorge, la cruz de San Andrés. ¿Ya? Pero todavía no hay una unión, no hay unión. Carlos, el hijo, ¿ya? Va a decidir que quiere darle libertad a los católicos. ¿Qué significa eso? Desde Enrique VIII, y desde Isabel I en particular, con específico porque ella es la que hace las leyes, los católicos no tenían derechos civiles. Los católicos eran ciudadanos de segundo orden. No podían practicar su religión, pero no solo no podían practicar su religión, no podían comprar cosas, tenían que quedarse callados que eran católicos. Entonces los católicos pedían igualdad, y él no era católico, pero se casó con una católica y decidió darles libertad a los católicos, darles mayores libertad a los católicos, y eso va a implicar que se va a armar una revuelta, y eso es lo que provoca, ese es el origen de la guerra civil. La guerra civil es una guerra que es política y es religiosa. Religión y política siempre están unidas. Y va a terminar, porque el líder del Parlamento era un puritano recalcitrante, Oliver Cromwell, que lo va a terminar tomando preso, le va a hacer un juicio, el rey se ríe y dice, perdón, pero nadie tiene potestad sobre mí, nadie me puede hacer un juicio a mí. Y tenía razón, legalmente nadie podía hacerle un juicio al rey. Pero le hicieron un juicio, se pasaron a llevar la ley para que vean que siempre es así. Y después de eso lo condenaron, le cortaron la cabeza, eso implicaba regicidio. ¿Y qué hizo Oliver Cromwell? Anuló la monarquía. Y ahí es cuando Carlos II, que era un niño, arrancó vestido de mujer, lo sacaron con una huida así de esas de película y se fue a Holanda. Y ahí tenía la corte en el exilio. Y cuando se muere Oliver Cromwell, que no quiso ser rey, él dijo que se nombró Lord Protector. Pero cuando se murió, quería que su hijo fuera el próximo Lord Protector. O sea, era rey, obvio. Y entonces le dijeron, y llamaron a Carlos. Entonces ahí viene la restauración. Así que ahí está Carlos I, Carlos II. Carlos II también no va a intentar darle prioridad a los católicos, pero va a ser más flexible con los católicos. Había pasado mucho tiempo, ya están reprimidos hace tiempo. Pero lo va a suceder su hermano, James II. Y James II era católico. Pero no hubo problema con que fuera católico en un comienzo, porque él tenía 2 hijas mujeres que políticamente las van a casar con protestantes para asegurarse que la dinastía siguiente sea protestante. Pero se le muere la mujer y él pide un permiso y se casa con una italiana, María de Módena. Y María de Módena tiene un hijo hombre. Eso significaba católico, que iba a tener un hijo católico. Y ahí se produce la Revolución Gloriosa y traen al yerno, William of Orange, con su hija, María, que usurpan al rey. Y esos son los movimientos jacobitas. ¿Los han escuchado? Este se va a pelear a Irlanda, después se va a Escocia a decirle a los escoceses, yo soy el rey, me quitaron lo que era mío. Y es verdad, él era el rey, lo sacaron por ser católico, tal y cual. ¿Ya? Y ahí tenemos, en el fondo, a María y finalmente la pobre reina Ana, que ya les dije que muere sin descendencia después de 18 hijos. Y se murió sin descendencia y por lo tanto a la muerte tuvieron que llamar a unos primos lejanos, alemanes, no hablaban inglés. ¿Ya? Y ahí llegaron los Hannover. Y esta es la época que llamamos Georgian. Estos son Georgian porque son súper fácil. Piensen en los alumnos que estudian los reyes, pues se los tienen que saber todos, esta cantidad. Esto es George I, George II, George III, George IV, está fácil. William IV y finalmente la reina Victoria. Así que la reina Victoria es de la casa de los Hannover, o sea, ella es alemana, de origen alemán, que se va a casar con un primo alemán de la casa de Saxo-Coburgo-Gotha, y ella va a tomar el nombre de Saxo-Coburgo-Gotha. Y ahí ese es el nombre de la casa, y por lo tanto muchos compararon a la reina, obviamente, con la reina Victoria por la cantidad de años, pero la reina le ganó, gobernó más años, y efectivamente en eso le ganó. Ciertamente, Victoria gobernó sobre mucho más territorio porque ella instala un imperio sobre los males y va a llegar a ser emperatriz de la India. Ahí está con Beloved Albert,
Y ahí está la casa de Saxe-Coburgo-Gotha, que se sigue llamando así, que hoy día la llamamos Casa de Windsor, simplemente porque tenemos a la reina Victoria con Beloved Albert, después va a venir Bertie, ya, que va a ser Eduardo VII, y obviamente que de ahí va a venir Jorge V, que es el abuelo de la reina. Y aquí le va a tocar la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial, el enemigo era el primo, que era nieto de la reina Victoria también, el Kaiser Guillermo II. Los enemigos eran Alemania, y la casa gobernante británica se llamaba Saxe-Coburgo-Gotha. No, tenemos que cambiarnos el nombre. Y decidieron ponerse el nombre de House of Windsor. Obvio que eso lo hicieron todos, porque el príncipe Felipe de Edimburgo era de una familia que se llamaba Battenberg. Y se cambiaron el nombre por Mountbatten, que, by the way, es lo mismo, pero suena en inglés. ¿Ya? Un poco para que se hagan esa idea. Ahora, la reina Victoria fue la abuela de Europa, tuvo 9 hijos, casaron a todos los hijos con todas las casas británicas, porque lo que quería el príncipe Alberto era que si todos somos familia, nadie va a pelear. Parece que no entendía lo que es la familia, porque yo hasta donde yo sé, las familias pelean cantidad, ¿ya? Y eso va a ser precisamente lo que va a pasar. Bertie, que era su sucesor, el príncipe de Gales, va a ser un joven muy mal portado, siempre. ¿Ya? Él se va a jactar de tener más de 50 relaciones extramatrimoniales. Él va a diseñar, para que alguna vez podemos hablar de Bertie, ya que estábamos hablando de los monarcas, porque aquí sí que hay paño que cortar. Diseñó una silla, precisamente para tener relaciones sexuales, que se exhibe, que uno dice, me estáis molestando. Todas las mujeres famosas, Lily Locktree, Sarah Bernhardt, la mamá de Winston Churchill, eran amantes de Bertie. Es más, cuando Lily Locktree un poco como que tuvieron ahí como pinchando con Oscar Wilde, él le dice, porque Oscar Wilde, ojo, Oscar Wilde tuvo una polola primero, después se casó con una mujer y después decidió cambiar su vida, pero en ese momento él le dice a Lily Locktree, Linda, cásate conmigo, y era la actriz más famosa. Y ella le contesta, darling, tú no puedes competir con mi amante es el príncipe de Gales. O sea, tú eres encantador. En ese entonces Oscar Wilde todavía no había escrito nada. El hijo de él es Jorge V, que es el abuelo, y muy importante, que se casa con María de Teck, y María de Teck va a ser muy importante para la reina. Ahí vemos todas las generaciones. Ahí está precisamente, podemos decir, la reina Victoria, Eduardo VII, Jorge V, y este que está aquí es el que va a ser Eduardo VIII, que alcanzó a ser rey. Duró un poquito más que Liz Truss. Ya, eso también es verdad. Ya, ahí está la familia de María de Teck con Jorge V, ahí está la familia de la reina Victoria, esta es la familia de la reina Victoria, que por favor miren aquí. Ese que está ahí, el Kaiser, que era hijo de la hija mayor de Vicky, ya, que se va a casar en el fondo con la casa alemana. Ahora se van a casar con casas alemanas, y era una familia alemana. O sea, ellos sprechen sie Deutsch, ya. Ahora, la reina va a gobernar todo el siglo XIX, y Bertie va a esperar toda la vida que la mamá se muera. Y la mamá se muere en 1901. Ahora, la mamá, la reina Victoria, cuando se murió el príncipe Alberto en 1861, pasó a ser conocida como la viuda de Windsor. Y ella decidió llevar luto el resto de la vida y decidió que la sociedad entera llevara luto. Y por lo tanto ella era muy victoriana, muy, digamos, puritana en ciertas cosas, ¿ya? Pero a ella no le gustaba que nadie celebrara, y ella como que, a pesar de que es un periodo de auge económico tremendo, siempre resguardó las formas para, en el fondo era muy, podríamos decir, poco ostentosa. Pero el hijo no, pues el hijo, dijimos, 50 y tantas relaciones extramatrimoniales, bueno para las fiestas, ya, bueno para el carrete, pero hasta la pared del frente, asume el año, en el fondo 1901, va a durar poco tiempo, un poco lo esperable que va a pasar un poco ahora, y va a tirar la casa por la ventana. Entonces, la época eduardiana es lo que llamamos la Belle Époque. O sea, cuando estamos viendo Downton Abbey, suenan las campanitas, Lady Mary, es la época precisamente eduardiana, ¿ya? Y era de goce, po. Era un guatón, pero es decir, no, yo creo que no ha de haber sido pesado, era el rey, por supuesto, pero va a durar poco. Ya va a ser un hombre de exceso y va a morir en 1910.
Y ahí va a asumir, y esto es súper importante, porque aquí entendemos que el rol de la monarquía, y me detengo aquí en Jorge V, cambió en la historia. O sea, los monarcas, si vemos todos los que vimos para atrás, gobernaban, o sea, eran el gobierno, ¿ya? Y efectivamente tenían el poder político. Después de la Guerra Civil, el Parlamento, de alguna manera, primero hay que decir que a Juan Sin Tierra le van a poner la Carta Magna. Nadie, ni siquiera el rey, está sobre la ley. Eso es el primer coto que los van a parar. En la Guerra Civil, el Parlamento va a ganarle al rey, le va a cortar la cabeza y se va a poner, en el fondo, en una altura mayor. Y en el tiempo le van a ir quitando, en el fondo, prebendas mayores al rey hasta que el rey no va a poder gobernar. En el mundo hoy día, el Parlamento también, la Cámara de los Lores, en el fondo, el primer ministro antes tenía que ser de la Cámara de los Lores, ahora tiene que ser de la Cámara de los Comunes. O sea, hay una democratización en la historia del gobierno. Y por lo tanto, los reyes pasaron a ser jefes de Estado. Y por eso es tan importante, porque Jorge V va a ser el que va a entender qué es la monarquía. Bueno, ¿qué es la monarquía hoy día? Si ya no gobernamos. ¿Qué es la monarquía hoy día? Dice Jorge V. Él era como la abuela, era ordenado. El papá era muy desordenado. La mamá lo pasó pésimo por el papá desordenado. Por lo tanto, hay como un péndulo, desordenado, ordenado. Este era muy ordenado. Este se va a enamorar de su mujer, María de Teck, y va a ser fiel siempre. Pero además, él va a decir, hay que reinventar la monarquía. La monarquía es un elemento de cohesión. Y hoy día que la gente ha abandonado la religión, la monarquía debe darle sentido, y voy a usar la palabra, religioso, porque la religión no implica Dios. Ojo, religión implica religare, volver a unir. ¿Ya? Dar sentido. Por eso, ojo, el marxismo es una religión. Da sentido, da movimiento, da proyección, o sea, mueve la vida, explica la realidad y mueve la vida. Por eso el marxismo es una religión. Bueno, él va a decidir que la monarquía debe ser eso, debe darle sentido podríamos decir, de lo que es este Reino Unido básicamente a los súbditos. Tiene que tener un sentido. Y él va a ser el que va a establecer toda la pompa. Él va a establecer todas estas ceremonias, que son las que vemos hoy día, desde los cambios de guardia hasta las coronaciones, digamos, con toda la simbología, que algunas obviamente venían de antes, pero le va a dar un sentido ritual, que además va a marcar el año. O sea, entendamos que cuando nosotros tenemos una religión, si pensamos en el catolicismo, existe lo que se llama el año, en el fondo, litúrgico, y el año litúrgico va cumpliendo ciertas cosas. O sea, pensemos en el mundo medieval, la gente se levantaba con las campanas del monasterio. El mundo se movía con el ritmo, podríamos decir, de la iglesia, y el año de la iglesia, es decir, llegaba, pensemos en los carnavales, hasta el día de hoy hay carnavales, pero ¿cuál es el sentido del carnaval? El carnaval es el último día que se puede comer carne. ¿Para qué? Para la Cuaresma, que son 40 días que no se puede comer carne. O sea, entendamos que la Semana Santa, cuando venía el Viernes Santo, era ayuno, así como ayunan los judíos, tal y cual. Los judíos ayunan, de verdad. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos el mariscal que te lo encargo, ¿ya? Un poco para que nos hagamos esa idea. O sea, él se va a dar cuenta de que es necesario un sentido. Y él va a ser el que va a crear toda esta pompa que tiene como fin unir, dar cohesión a la nación, dar sentido, dar pertenencia, convertir a la monarquía como en un emblema. Más allá que la monarquía siempre estuvo, pero la monarquía antes cumplía un rol de gobierno, ahora es un adorno. ¿Cómo un adorno puede tener un sentido? Bueno, la bandera puede ser un adorno. ¿Por qué tiene un sentido? Porque tiene una historia. Entonces él va a recoger toda esa historia y la va a plasmar en todos estos cambios. Ahora, su hijo, príncipe de Gales, aquí está coronado, esto también viene, Eduardo I fue el que subyugó a Gales, el mismo que quiso conquistar Escocia, y Eduardo I cuando subyuga a Gales va a usurpar, porque Gales era un montón de reinos, había muchos reyes. Tanto era que habían tantos reyes que van a conseguir un cargo que es el cargo de primus inter partes. Por eso el príncipe de Gales era el rey de reyes, podríamos decir. Y ese personaje, en el fondo, va a haber un personaje en ese momento que había ostentado ese título. Entonces, Eduardo I, cuando lo vence, porque conquista el norte de Gales, usurpa el título y nombra a su hijo, Eduardo II, en el castillo de Caernarfon, príncipe de Gales. Y de ahí en adelante, en el mismo lugar, se nombra príncipe de Gales, porque esa es otra ceremonia que vamos a ver. ¿Ya? Porque efectivamente, el príncipe de Gales pasó a ser rey. Por lo tanto, después de que el rey se corone rey, va a haber que nombrar en Caernarfon a William
príncipe de Gales, y eso se va a hacer en ese castillo, en el mismo lugar, en la misma explanada. Pero está esa ceremonia, que obviamente el último fue Carlos, que uno lo puede ver, está ahí. Pero claro, vinieron los cambios del siglo XX, se hundió el Titanic, vino la Primera Guerra Mundial, y evidentemente todos estos cambios van a ser tremendamente complicados. El enemigo era Alemania. ¿Cómo justificar que esta casa alemana, que además era el primo hermano? O sea, era tremendamente complicado. Bueno, y ahí el rey va a decidir cambiarse el nombre y tomar el nombre de la casa de Windsor. Pero claro, cuando viene la paz, entre guerras, va a ser un periodo complejo, porque efectivamente el mundo va a cambiar muchísimo con la Primera Guerra Mundial. Ahí vemos a la familia, y el problema que además tenía es que él veía que sus hijos eran muy distintos. Su hijo mayor, el príncipe de Gales, era como el abuelo, desordenado hasta la pared del frente. El hijo segundo, el padre de la reina, era como el padre, o sea, como Jorge V, ordenado. Pero claro, habían nacido en ese orden y por lo tanto el padre estaba súper preocupado porque este hijo, el que va a ser Eduardo VIII, no sentaba cabeza. Por otro lado, el hijo 2 va a ser tremendamente ordenado, va a entrar a la marina. El hijo 3 en el fondo va a morir en la Segunda Guerra Mundial y finalmente el Earl of Gloucester no va a tener un rol político. El hijo 2, que es el padre de la reina, se va a casar tempranamente con una noble escocesa, porque cuando se cambiaron el nombre a Windsor, pasaron una ley que además fomentaba matrimonios con británicos, porque se casaban con otros reinos, esto era político, obvio. Y se va a casar tempranamente, además enamorados, van a ser como la boda del siglo, y además ordenaditos, pero ellos no eran reyes, van a tener a la reina. Y obviamente que la reina se va a convertir, podríamos decir, después de la guerra, estamos entre guerras, en estos brotes verdes que de alguna manera pueden venir, va a ser bautizada por el obispo de Canterbury, por supuesto, y va a ser la joya de, podríamos decir, la corona, pero ella no iba a ser reina. Ya, ella no, es más, el que iba a ser rey iba a ser Eduardo VIII, pero va a ser muy regalona, precisamente de su abuela, va a recibir los nombres, Alejandra y María, por sus abuelas. Ahí está con María de Teck, que además la va a acompañar. María de Teck va a ser súper importante y va a ser una de las mujeres que la va a acompañar en la vida, porque después va a vivir con ella, y efectivamente le va a enseñar ese camino de cómo se debe ser monarca. Y obviamente que ahí está presentando a la niña, este es el lugar donde nació, que tiene hoy día simplemente una placa recordatoria porque fue bombardeada esa casa durante la Segunda Guerra Mundial. Pero obviamente que iba a ser muy fotografiada, era la única niña porque el príncipe de Gales no se había casado. No estaba ni ahí con casarse, tenía amante 1, amante 2, amante 3, amante 4, el rey suspiraba, el rey era bien portado y bien puritano, por lo tanto estaba suspirando, y mientras tanto este otro hijo tenía la familia, y obviamente que salían todas las fotografías, o sea, la reina tiene un montón de fotografías de niñita, porque se va a convertir un poco en ese como deber ser del concepto familiar. Van a vivir un tiempo aquí en Piccadilly, ¿ya? Y posteriormente, en el fondo, ella va a tener una infancia súper normal, a ella no la van a criar para ser reina, y de hecho ella va a ser hija única por un tiempo largo, ¿no es cierto?, y después van a ser su hermana, su única hermana, que va a ser Margarita. Entonces ahí están las dos niñitas, y obviamente que van a tener una educación no para ser reina, sino que tenían una tutora que va a ser esta Marion Crawford, que posteriormente ella va a escribir un libro sobre, básicamente sobre esta vida de estas niñitas y cómo fue esta infancia común y corriente, por supuesto con holgura, pero y podríamos decir que ya había prensa del corazón, como podemos ver, que eso lo inventó la reina, más que la reina Victoria, el príncipe Alberto. El príncipe Alberto fue el que decidió que había que mostrar a la familia real, y eso es lo que se ve aquí en todas estas revistas y en estas niñitas en este periodo, ¿ya? Y obviamente que ella tenía una vida bastante normal, muy cercana hacia los abuelos, ahí está con la abuela, le escribe ahí al abuelo, querido en el fondo, darling grandpa, ¿ya? Y el abuelo la va a llevar, acuérdense que el abuelo tiene este rigor, a muchas ceremonias, y por lo tanto ella siempre va a quedar obnubilada con esta ceremonia, con esta pompa, y eso va a ser lo que ella se va a empapar. Y mientras tanto, claro, ella tenía una vida en el campo, se cambiaron una casa en Richmond, a las afueras de Londres, siempre le gustaron los perros, siempre le gustaron los caballos, como pueden ver aquí, ¿ya? Y efectivamente esta era la casa donde vivían, me acomoda, ¿ya? Total, me acomoda todo el rato, ¿ya? Y ahí está la familia feliz,
y ella va a tener una infancia normal, va a ser parte del equipo de natación del colegio, hacía también equitación y también en el fondo va a participar de una especie de Boy Scout, en fin, y acompañaba al abuelo en la ceremonia. Así que ahí está precisamente con el abuelo, que además el abuelo moría por ella, era la única nieta, o sea al principio era la única y después ya van a ser Margarita, pero eran las nietas. Y ahí está con el futuro rey, con el príncipe de Gales, que es el que de alguna manera la llamaban Lilibet. Ahora Meghan le puso Lilibet, ¿no es cierto? Que es el sobrenombre, ¿ya? Pero claro, el problema era Eduardo, ¿ya? Y Eduardo precisamente, el problema de Eduardo es que no sentaba cabeza. Y claro, él se va a meter con Wallis Simpson después de un tiempo, pero el rey siempre decía, espero, decía, cuando yo muera, el muchacho se va a arruinar en un par de meses. Eso lo decía el rey. Y después decía, espero que mi hijo Eduardo o no se case nunca o no tenga hijos, para que nada se interponga entre el trono que iba a pasar Eduardo y Lilibet, porque si no tenía hijo, la heredera era Elizabeth. O sea, el rey quería que fuera su nieta. Y claro, él se va a meter con Wallis Simpson. Wallis Simpson era divorciada 2 veces, que no es la excusa, porque él se va a meter en más problemas que simplemente Wallis Simpson. Wallis Simpson va a ser una de las amantes, y él tenía otra amante americana, que era amiga de Wallis Simpson, que le pidió a Wallis Simpson que le cuidara al amante cuando fuera a Estados Unidos. Se lo cuidó súper bien. ¿Ya? Ahí está la frase, ruego a Dios que mi hijo mayor, Eduardo, nunca se case y tenga hijos, y que nada se interponga entre Bertie y Lilibet en el trono. ¿Ya? Pero claro, el rey va a morir el año 36 y Eduardo va a alcanzar a ser rey, va a alcanzar a ser coronado, va a cambiar la ceremonia de coronación, o sea, esto era sacrilegio. ¿Ya? O sea, imagínense, no sacan los teléfonos y cambia la ceremonia de coronación, pero además comete un error mortal. Y el error mortal, que esto nadie lo dice, pero esto es así, no lo sacan del trono por Wallis Simpson. Wallis Simpson fue el anillo perfecto, la gota que de alguna, o la excusa perfecta, digámoslo así. El problema de Eduardo VIII es que había abrazado las ideas del socialismo y se metió en política. Y los reyes no se meten en política. Los reyes no hacen opinión política, los reyes no gobiernan, no son gobierno, y se va a ir a meter a los sindicatos en Gales. Los políticos van a decir, me estáis molestando, este va a ser un problema. Y entre los políticos hacen las cosas que hacen los políticos. Hoy día dicen que es cocina, sí, se pusieron de acuerdo y dijeron, a este hay que votarlo. ¿Ya? Winston Churchill era partidario de no sacarlo, sino que consideraba que se lo podía mejorar, y aparece el asuntito de Wallis Simpson, y por lo tanto los políticos dijeron, no, aquí está, no se puede casar. Y Winston Churchill dijo, pero matrimonio morganático, que se case y ella no sea reina. Y los otros políticos dijeron, es que no se trata de eso, no queremos que sea rey. No se puede casar, no se puede casar, y por lo tanto viene esta tensión, que es una tensión política. La gente dice, ay, eran unos puritanos. No, 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 esto es política, y siempre es política. Y obviamente que va a venir toda la tensión, y finalmente él va a decidir, en esta situación, donde van a ver, la opinión pública va a estar para un lado, va a estar para el otro, va a dimitir por amor. Cayó, pisó el palito y salió del trono. Y por eso, ese año, el año 36, es el año de los 3 reyes. Murió Jorge V, asumió Eduardo VIII y casi como Liz Truss, duró menos que un candy, y asumió Jorge VI. Y ahí viene la coronación. Lilibet ya era grande y vio todo esto, tomó nota, la dejaron participar, le pusieron coronita, se puso en el balcón, y obviamente que esto cambiaba la vida, porque ahora ella era la heredera al trono, su papá era el rey, y por lo tanto ella era la heredera al trono y tenía que cambiar la educación. Y ahí va a jugar un papel súper importante, precisamente María de Teck. María de Teck va a ser la que le va a ayudar, la va a orientar, y ella va a asumir, porque ella va a tener un sentido de responsabilidad, era como el padre, un sentido de responsabilidad muy profundo, y por lo tanto va a tener que abandonar muchas de las cosas que a ella más le gustaban. Insisto, la monarquía tiene muchos, claro, beneficios, sin duda, pero tiene muchos más costos que beneficios. ¿Ya? Por otro lado, el ex rey, que era rey porque había sido hecho rey,
¿ya? Se va a juntar, era socialista, era nacionalista y va a terminar bastante amigo de Hitler. Por otro lado, se va a negociar con Hitler, Chamberlain va a tener esta política de apaciguamiento en el que creyó que había salvado la paz, pero claro, justo ellos asumen el 36, o sea, a ella le va a tocar asumir. Justo ahí conoce a Felipe de Edimburgo en una base naval, ella queda obnubilada porque ahí Lord Mountbatten dijo, esta es la mía, aquí pongo a este sobrino, ¿ya? Ahí están celebrando, pero Winston Churchill va a perder la paz, ¿ya? Y la paz va a implicar que van a llegar los socialistas y efectivamente ese gran temor de estatizar Inglaterra va a suceder, se va a estatizar todo y básicamente van a cambiar el rumbo. Y ahí ella todavía no era, digamos, el gobierno, pero se le va a autorizar casarse con Felipe de Edimburgo. La reina madre no quería que se casara con Felipe de Edimburgo, porque aunque tenía todos los pergaminos, y era muy buen mozo, no tenía ni una luca. No era un buen partido, ¿ya? O sea, era noble por todas partes, de la casa de Dinamarca, de la casa de Grecia, habían arrancado con lo opuesto de Grecia, se habían criado así de allegados en Francia y después lo habían mandado a este colegio en Escocia y este tío se había hecho cargo, o sea, no cumplía, pero ella va a insistir y se va a casar con él el año 47, que es precisamente después de la guerra, y obviamente políticamente esto va a venir bien, los brotes nuevos, la esperanza, la casa real, y ella se va a ir como señora de marino, porque él era marino, y se van a ir a Malta, o sea, ella está segura que ella iba a vivir su familia, su vida personal, un buen tiempo, que su papá era súper joven, pero no fue así. ¿Ya? Así que le duró bastante poco esta vida, juntos. Van a alcanzar a tener 2 hijos en este periodo, van a ser Carlos, ¿no es cierto?, el 48, y precisamente el 50 van a ser Ana, y ahí está la familia, mostrando la familia feliz, como pueden ver, y se van a ir, digamos, como viviendo la vida de él. Ella pensaba que esto le iba a durar largo tiempo. Winston Churchill va a volver al poder con el padre, y ellos van a ir pensemos que junto con el fin de la guerra viene toda la descolonización y por lo tanto ellos van a ir a la gira por África y estando en Kenia se van a enterar de la muerte del padre. Así que podríamos decir que la reina del año 53, una cosa súper importante, el padre tenía 56 años. O sea, ella juraba que el papá iba a gobernar mucho tiempo más, ella tenía su tiempo para vivir su vida, ella sabía que iba a ser reina, pero iba a ser reina después. Y de pronto se encuentra con que ya no puede vivir su vida porque the king is dead, y eso implica long live the queen. Al año siguiente se corona, Felipe de Edimburgo organiza la coronación, pero precisamente esto va a ser ya un problema, porque políticamente van a tomar la decisión de que cuando ella asume como reina, ella se casó con Felipe de Edimburgo. Esto debió haber sido la casa de Mountbatten. Pero el nombre Windsor era un nombre elegido, por lo tanto la decisión política es que iban a ser Windsor. Y por lo tanto Felipe de Edimburgo no lo va a pasar nada de bien. Y le va a decir, yo soy el único hombre que no le puede dar el nombre a nuestros hijos. O sea, las peleas tienen que haber sido no menor. O sea, la reina Victoria, que amaba al príncipe Alberto, hay una comparación muy parecida, va a tener sendas peleas con su marido por el tema del poder, porque la que mandaba era la reina, no él. Y aquí también, la reina era ella y no él. Y por lo tanto, sí, Felipe va a ser un muy buen príncipe consorte, pero evidentemente no tiene que haber sido fácil la situación. ¿Ya? Entonces, claro, ahí la tenemos a ella, que va a tener todos los primeros ministros, primero partiendo por Winston Churchill, que además le va a tocar enfrentar todo el desarme político del imperio. O sea, nosotros hoy día estamos preocupados de la Commonwealth, y a ella le tocó el desarme del imperio. El año 47, el año que ella se casó, se independizó la India. Y la década del 50 se va a terminar independizando toda África. Pero antes de que se independice, cuando está en el gobierno Anthony Eden, ella va a asumir, va a dejar a los niños chicos y se va a ir con, precisamente, Felipe a este tour por todo lo que quedaba del imperio. O sea, la India ya se había caído y por lo tanto esta pareja glamorosa, pero van a estar fuera una cantidad de tiempo. O sea, cuando Carlos habla de My Dear Mother, la mamá en este periodo no estuvo no poco tiempo, sino que cantidad de tiempo. Y claro, era la presencia, y ahí uno dice, ¿qué une?
Bueno, la corona tenía un sentido, eso que había creado el abuelo es precisamente ese sentido de pertenencia a un algo que va más allá simplemente de la nación. Y en medio de las crisis, lo que va a mantener a la nación, o sea, va a haber alternancia en el poder, porque la va a haber muchos primeros ministros, varios conservadores, vimos que el primero es Winston Churchill, después viene Anthony Eden, después viene Harold Macmillan, todos conservadores, pero en este periodo de descolonización, o sea, de crisis. La reina va a representar esa estabilidad. Y en el gobierno de Macmillan se produce todas las independencias. Por una parte Nigeria, o sea, por una parte Ghana, Nigeria, Kenia, ¿ya? Y obviamente que la reina va a aparecer. Recordemos que ella va a tomar ese rol del padre, ¿no es cierto?, de estabilizando el país, ¿ya? Y contando todo esto, eso es tremendamente importante. Y también con glamour, porque no podemos decir que en esta época ella no va a ser glamurosa. Y en medio de los problemas, hablábamos recién, ¿no es cierto?, con la Sole, precisamente de esto. En medio de los problemas, cuando estaba, ella además va a jugar con su feminidad, ¿ya? Ella va a decidir ser femenina y en medio de la crisis, en vez de tanto conversar y hacer política, se va a mandar este baile. Y con ese baile, y con un par de sonrisas, las mujeres arreglamos el mundo. Y no crean que eso no es poder. Isabel I la tenía clara. Isabel I negociaba igual que los hombres, pero cuando no le iba bien en la negociación, ella lloraba. Y obviamente que le va a tocar lidiar con todos los cambios de este periodo, efectivamente todas las protestas, la Guerra Fría, poner ojivas nucleares, las protestas contra las ojivas nucleares que van a traer el símbolo de la paz, los escándalos políticos que van a hacer caer a los conservadores, que va a ser precisamente una vez que cae Macmillan, que en realidad no termina el gobierno porque creía que estaba enfermo, asume Douglas Home, que va a terminar de alguna manera saliendo del gobierno por un escándalo político, que estaban metidos con prostitutas, en fin, donde supuestamente también estaba involucrado el príncipe de Edimburgo, en fin. Pero va a ser un tema, lo que se llama el Profumo Affair, que era un político, va a traer a los laboristas. En esta época del laborismo, Wilson va a hacer todas las reformas de corte valórico y la reina las va a apañar. Van a venir todos por la descolonización, esto parece hoy día, van a venir en el fondo la gente cuando se descoloniza, ahí vemos esa fila que dice Passenger, United Kingdom, Passport Only. Y miren la cola. Obvio, todos tenían pasaporte británico, ¿ya? Y eso va a implicar una migración gigante donde los conservadores, Enoch Powell, va a hacer un discurso que se llama River of Blood y va a dividir a la sociedad británica. Y aquí vemos Britain for the British y por otro lado campañas contra, en el fondo, las leyes racistas. Suena como idea, ¿no? Igual, ¿ya? Va a venir el problema financiero, ¿ya? Va a venir el problema de la inflación. Ella va a seguir con su hermana y el problema con su hermana no va a ser menor. La hermana va a causar problemas. La hermana va a causar problemas porque también va a querer hacer lo que ella quiere hacer y no lo que ella debía hacer. La reina tenía el sentido del deber y efectivamente ella va a decir que está enamorada, ya la misma reina va a decir que sí, que se puede casar, pero después va a decir que no se puede casar porque en realidad era complicado y no se va a casar con este hombre que estaba divorciado, ¿no es cierto? Y después se va a casar un poco enojada con este Anthony Armstrong, que era un fotógrafo, y la verdad es que Margarita era desordenada, porque era como, tenía el gen de Bertie, podríamos decir. Y claro, lo va a pasar pésimo porque ella va a tomar malas decisiones en su vida y evidentemente va a ser un problema, pero las dos van a ser, a pesar de que eran agua y aceite, eran súper cercanas. ¿Ya? Y luego van a venir en el fondo las segundas camadas de niños. ¿Ya? Y ahí van a nacer Andrés y Eduardo, ¿no es cierto?, que son el año 60 y el año 64, pensemos que los otros eran del 48 y el 50, son dos camadas definitivamente. Va a venir a Chile y va a venir aquí. Precisamente el año 68, ahí está con Frei, y ahí obviamente que ella va a cruzar todo. El año 69, el príncipe va a decidir mostrar a la familia en un documental de la BBC, que va a tener muchos réditos, sí, va a ser a la familia cercana, pero va a abrir un flanco muy complicado. Un flanco que cuando ya lo abriste, no lo puedes cerrar. O sea, ciertamente va a mostrar a la familia como algo cercano, ahí están todos en el fondo trabajando, unos pintando, haciendo barbecue, ya en Balmoral, en fin, y esto va a acercar a la monarquía. Pero evidentemente eso va a traer también sus conflictos. Va a venir el gobierno conservador de Heath y van a estallar todos los problemas en Irlanda. Y esto es cuando muere el tío, ¿no es cierto?, también en el momento del Troubles, que va a morir
el Lord Mountbatten en un atentado. El año 73 van a entrar a Europa, van a volver los laboristas, un poco haciendo un gran resumen. Los laboristas lo van a hacer económicamente mal, la inflación va a ser un desastre, y la década de los 70 es súper poco glamorosa en todas partes. Lo único glamoroso de los 70 es la onda disco, lo único, ¿ya? Y por lo tanto los 70 van a terminar muy mal, ¿ya? Y el último gobierno en la década de los 70 va a ser James Callaghan, que es laborista, y que no fue su culpa, sino que por una parte la inflación era galopante, los sindicatos británicos eran poderosísimos, van a hacer parar al país completo, y en el año 78 se produce, en el invierno del año 78, un evento que se conoce como The Winter of Discontent. Van a parar todo, el país lo paralizaron, ¿ya? Y por lo tanto la crisis era total, y ahí vamos a ver que a Callaghan, esto es una cosa insólita porque los políticos hacen esas cosas, le van a preguntar, la prensa le van a preguntar, primer ministro, ¿qué opina usted de la crisis? Miren la crisis, eso era la crisis, la gente no podía salir de la casa, pararon los basureros, los sepultureros, no había que enterrar a los muertos, era una crisis magnánima. Y le preguntan, ¿qué opina usted de la crisis? Y Callaghan contesta, crisis. What crisis? El Sun titula, crisis. What crisis? O sea, me estáis molestando. Y en ese contexto cae el gobierno, vemos cómo caen los gobiernos por cosas menores, esto era mayor, y ahí asume Margaret Thatcher. Ya Margaret Thatcher fue la peor esnada porque en ese minuto los conservadores no tenían nadie, ¿a quién ponemos? ¿A quién ponemos? Ya, listo. Pero era la primera mujer primera ministra. Las mujeres tenían voto desde el año 18 parcial, 28 total. Y esto era el año 79. Ella había sido Member of Parliament cuando en el Parlamento no había ni baños para mujeres. No es menor, ¿ya? Y obviamente que aquí está el famoso rumor de que no se habrían llevado bien, pero la verdad es que esto no es así, porque la va a condecorar con más de una condecoración en vida. Margaret Thatcher va a entrar a la guerra de las Malvinas, Príncipe Andrés va a ir a la guerra de las Malvinas, y además Margaret Thatcher va a hacer un periodo en que ella va a cambiar el modelo económico, ella va a aplicar el liberalismo económico, en un momento en que Ronald Reagan también va a hacer lo mismo en Estados Unidos. Aquí vemos una foto que la puse para mostrar que en realidad no se llevaban mal, había una admiración mutua. Sin duda eran de orígenes muy distintos. Margaret Thatcher era hija de un almacenero de Grantham. Ella vivía en el segundo piso de una casa que tenía un almacén abajo. No eran precisamente del mismo origen, por supuesto que no, pero van a admirarse. La reina va a tener, la verdad es que va a cruzar todo, a eso hay que sumarle el Papa polaco, y hay que sumarle que esa combinación entre la Thatcher, Reagan, el Papa polaco va a implicar la caída del muro. Pero yo dije que la familia abre su intimidad a la prensa para acercarse a la gente, y ese va a ser un flanco importante porque, claro, la situación de Carlos, que no la dejaron casarse con quien quería casarse, hicieron casarse a Camila con quien no quería casarse, y luego hicieron casar a Carlos con Diana Spencer, que parecía todo perfecto, esto estaba abierto. Yo me acuerdo, chica, haberme levantado temprano a ver este matrimonio. O sea, una cosa, era el sueño de Happy Ever After en una generación, nosotros, que ya crecimos, yo me incluyo, viendo Disney. Yo crecí escuchando los discos de Disney, en vinilo, perdón. Ya, pero sí, ya, Disney, Happy Ever After. Y claro, esto es lo que se veía, esto era fantástico, pero la verdad es que no era tan fantástico y van a ventilar sus problemas personales por la prensa. Meghan está copiando. Meghan lo único que quiere es ser Lady Di. Y eso es lo que está de alguna manera haciendo. Si Carlos tenía problemas, Andrés se casó peor. Y luego van a venir la prensa, que ya se va a envalentonar, a tratar de decir, en el fondo, lo que cuesta la monarquía, en fin, y ella va a decir que su vida es una tortura, después va a publicar un libro, se va a meter con uno, con otro, y esto va a aparecer por la prensa, y esto evidentemente la reina está, o sea, la reina yo creo que haber dicho así como las antiguas victorianas, tráiganme mis sales, esto debe haber sido algo realmente tremendo. Entonces dice, no la quería. No, yo creo que sí la quería, pero debe haber estado como quien quiere a un hijo que cuando se porta mal uno dice, pero ¿cómo? Me estás molestando, esto es terrible. Claro, después estaba todo el tema con Dodi y claro, Diana terminó muy mal. O sea, van a terminar en una tragedia. Y ahí va a venir toda esta teoría de la conspiración de que habría sido la monarquía, cosa que yo creo que es muy poco probable. Sí, yo creo que la reina
No estaba contenta, porque nadie puede estar contento, porque esto le pega en un flanco de flotación a una institución que muchos consideran que es ornamental. Obvio. Camila no se va a casar nunca con Carlos, los perdonaron, se casaron. Y vino después la esperanza en la nueva generación. ¿Cuánto tiempo nos decían Carlos no va a ser rey? Yo siempre sostuve, la Maca es testigo, que Carlos iba a ser rey, ya que no se lo iban a saltar, que en la historia había reyes, que no importa que sean populares, esto no depende de la encuesta, esto no depende de que la gente le guste, ¿ya? Y por lo tanto sí, sin duda William y Kate nos gustan. Ella estuvo con ¿cuántos primeros ministros? Cantidad, aquí del siglo XX, Theresa May, ¿no es cierto? Ahí está Boris Johnson, ahí está Liz Truss, no alcanzó a estar con el nuevo, no sabemos quién va a ser, ¿ya? Felipe de Edimburgo toda la vida, se le murió la madre el 2002, ese año 2002 celebró también el jubileo, pero se muere la hermana también en el 2002, es un año horribilis, pero luego ya podríamos decir el 2011 viene la felicidad, se casa William, ya viene el jubileo, el otro jubileo de diamante, aquí estábamos cerca ya de la reina, en el fondo de la reina Victoria, esa era su gran aspiración, allí está el jubileo de diamante celebrando, ¿ya? Y con Felipe de Edimburgo, obviamente, y aquí vemos los diamantes, la Rainbow Queen, como yo les decía, hace la humerada el 2012, ya para los Juegos Olímpicos, y aquí vemos que todos querían estar con ella, todos los celebrities, ahí están los Beckham, que fueron invitados, los únicos invitados al funeral, Lady Gaga, ahí está Angelina Jolie, aquí están en el fondo Bill Gates, aquí está ella, el humor que tiene, porque la verdad es que esto es genial, porque Mr. Bean siempre hace el sketch de la reina, que es genial, y ella se tiene que haber reído a carcajadas, ¿ya? Y aquí vemos todo lo que es, lo que yo mencionaba, esta democratización de nombrar caballeros. Ahí está Patrick Stewart, Sean Connery, Kenneth Branagh, Sir Elton John, Sir Paul McCartney, por supuesto. ¿Ya? Aquí está Rod Stewart, un poco para mostrar. Ahí está Adele, que también fue honrada. Y obviamente que la esperanza estaba en la familia, en las nuevas generaciones, y de pronto el mal portado, otra vez era el péndulo, el bien portado, el mal portado decidió ordenarse y aparece Meghan. Y en pleno Brexit, cuando estaban todos desesperados después del Brexit, viene la boda real. Y vino toda esta esperanza, ella magnífica, en fin, y vino la pelea entre las royals, a quién quiere más la reina, esa era un poco la pelea, pero que la pelea estaba clara porque había una que definitivamente lo hace muy bien en su rol y la otra que no estaba dispuesta a todos los roles. Y por lo tanto viene esta guerra, que muchos escribieron al respecto, ella siempre tratando de ganarse ahí a la reina, ¿ya? Ahí con esa cara, ahí estoy, aquí, ¿no es cierto? Nace la guagua y ella dice que alguien dijo, cosa que lo veo bastante poco probable, pero decidió, y además ni siquiera la reina, ojo, era como alguien dentro de la monarquía habría dicho, pero estamos en la sensibilidad del siglo XXI y por lo tanto políticamente incorrecto, ella se hizo víctima y por lo tanto dijo que se iba, ¿ya? Y que se iba a retirar, y todo esto sonaba fantástico, porque se iban a retirar, ya, que bien por ello, pero claro, ella quería vivir igual de la monarquía, ¿ya? Y quería convertirse en Diana, eso es lo que ella quería. Y ahí vino la fatídica entrevista. Yo hasta ahí le creía. Cuando vino la entrevista y supe lo que había cobrado, dije, me estáis molestando. ¿Ya? Y obviamente que estalló nuevamente la crisis, la reina tomó palco, ya la reina siempre le gustaron los animales, le gustaron los caballos, adoraba Balmoral, y ahí por lo tanto encuentro increíble y fantástico que haya muerto en Balmoral. También siempre le gustaron los perros, siempre estuvo acompañada de sus perros, que eran perros royals, por supuesto. El pop de la reina tiene perro. Lo encuentro fantástico. Cruzó todos los papas, ya un poco para mostrar los últimos, ahí está incluso con Francisco, y para mostrar así desde Nixon, ¿no es cierto?, Jimmy Carter, Ronald Reagan, Clinton, Obama, todos, o sea, perdón, aquí está Bush, ahí está Obama, también, ¿ya? Y aquí vemos también a Biden, porque alcanzó a estar justo después de la pandemia, apareció ella con este vestido de flores que además cambió como el look, era como una cosa, y todos haciéndole la pata, ahí está Justin Trudeau, Putin, lo sacó a pasear en coche a Putin, Xi Jinping, Angela Merkel, ¿no? Es una cosa increíble, Baby Bombón Macron, espléndido, ¿ya? Espléndido, ¿ya? Esta es genial. Ustedes saben que cuando salió Game of Thrones, esta fue una de las últimas cosas, porque esto fue hace poco tiempo, cuando salió GOT, la invitaron al set. Y ella fue a ver
y esta mirada está genial, porque por ley la reina no puede sentarse en otro trono que no sea el de Inglaterra. Y ella miró, probablemente miré en la cara, de haber dicho, y aquí me podré sentar, yo me habría sentado al tiro, ¿ya? Pero no se sentó, ni siquiera, imagínense el deber ser, porque ella solo se sienta en el trono de Westminster y se sentó una vez, donde se va a sentar Carlos en mayo, que es el trono que está en la entrada en Westminster Abbey, porque este es el trono de The Palace of Westminster, este es el que está dentro del Parlamento. Cuando uno entra a la sala mayor del Parlamento, están los tronos, que si no han ido, o sea, si van a Londres y no han ido a visitar The House of Parliament, les voy a decir así, no pueden seguir esperando sin entrar a House of Parliament. Es lejos lo más increíble de Londres. La sala es fascinante. Bueno, ahí está ese trono. El trono de coronación no es ese. El trono de coronación está, y van a pasar varias cosas ahora. Está entrando en Westminster, a mano derecha, entrando por la salida, porque uno sale por la entrada, porque uno entra por el costado. Pero donde está la tumba del soldado desconocido, está la tumba de Winston Churchill, ahí, a la derecha, hay una sillita como de madera. Esa sillita de madera es el trono que hizo Eduardo I. Y ese trono tiene un hueco debajo, es de madera, se parece a esto, pero no tiene ninguna piedra, es como una sillita, la sillita así que podríamos tener en la casa nosotros, sí, más o menos. Antigua, pero una silla, pero ese es el trono. Y tiene un hueco. Bueno, va a pasar una cosa importante. Eduardo I, cuando conquistó Escocia, se llevó de Escocia lo que se llama The Stone of Destiny. La piedra del destino es una piedra que parece una tapa de alcantarillado, gorda, pero una tapa de alcantarillado, no es más que eso, donde se sientan los reyes y se convierten en reyes de Escocia. Bueno, Eduardo I cuando conquistó Escocia se llevó esa piedra y hizo este trono y la metió debajo. Y esa piedra estuvo ahí hasta la década del 70. Margaret Thatcher, de hecho, la va a devolver después de que unos cabros escoceses se la quisieron robar. Y sacaron la piedra, porque es una tapa alcantarillado, pero gorda, o sea, debe pesar cantidad. Y salieron varios metros, pero no pudieron, y ahí quedó tirada la piedra. Entonces ahí hubo un tema político y devolvieron la piedra. Hoy día en Edimburgo, cuando uno llega al castillo, están las joyas de la corona escocesa, que son mucho más humildes que las de la corona inglesa, pero está esta piedra, que es lo más importante. Esa piedra va a viajar de Escocia a Westminster. La van a meter debajo de la silla. Y ahí se va a sentar Carlos, porque se tiene que convertir en rey de Inglaterra y en rey de Escocia. Y si no se sienta en la piedra, no es rey de Escocia. Esa piedra hace reyes, ¿ya? Entonces, un poco para que vean ese tema. Ahí estuvo, en la COP estoy terminando, yo sé que me alargué, perdón, pero efectivamente, bueno, vino la muerte de Felipe, la vimos así, solito, y cuando esto pasó pensamos que ella iba a enterrar a los que enterraban a todos, ¿se acuerdan? ¿Ya? Pero no fue así. Se nos fue, pero llegó al jubileo, yo creo que estaba esperando el jubileo, yo creo que ella no se iba a ir sin la fiesta. Y ahí se fue con los perritos y de la mano, esta me encanta, de la mano, y yo creo que él la vino a buscar de todas maneras y se la llevó. Entonces, ¿qué viene ahora? Bueno, viene en el fondo el nuevo rey, un monarca moderno, un monarca que ya mostró humildad y que podemos ver que la prensa lo acogió bien, a él y a ella, ya los perdonaron, podríamos decir. Tenemos el 6 de mayo la coronación en Westminster, o sea, de hecho él tuvo, digamos, fue ungido, ya nombrado, digamos, como rey, no va a ser ungido porque eso va a ser la coronación, recién el 8 de septiembre y va a ser el otro año. Y ya anunció, esto fue ayer, que no va a vivir en Buckingham, que va a vivir, esta es Clarence House, bastante más chico que Buckingham, yo creo que era complicado hacer el aseo en Buckingham, Buckingham tiene muchas habitaciones, y efectivamente va a tomar esta corona, esta es la corona británica, que se la van a poner precisamente en ese día. Y claro, hoy día supimos que Liz Truss se fue, así que le va a tocar recibir las credenciales, o sea, ya le va a tocar al tiro, porque ya estábamos diciendo cuáles iban a ser los primeros ministros, no sabemos quién va a ser, pero efectivamente eso es lo que va a pasar. Si ustedes me preguntan a mí, va a haber una unidad más que nunca, porque la reina dejó claro que así como la Union Flag le llega al alma, la monarquía también. Y es más, insisto, si hicieran un poll, una encuesta, más que una encuesta, un referéndum para preguntarle a los británicos si quieren abolir la monarquía, vuelvo al ejemplo de mi amigo. Se desvaneció una roca del jardín, pero menos mal que hay otra.
hay una especie de seguridad, una cosa como que somos algo a pesar del cambio, que los políticos de turno no siempre hacen lo que tienen que hacer porque están preocupados de las encuestas, incluso en un régimen parlamentario donde las crisis se resuelven porque cae el primer ministro, donde hay dos coaliciones que más o menos van jugando un mismo partido, porque el parlamentarismo funciona solo cuando hay dos coaliciones. Aquí hay muchos que dicen parlamentarismo, con la cantidad de partidos esto sería peor que Italia, sería un desastre. Pero a pesar de ese equilibrio que ellos tienen, lo único que mantiene en el tiempo y que finalmente tiene una política de largo plazo es precisamente la monarquía. No es que yo añore que Chile sea una monarquía, porque nosotros no podemos ser una monarquía, pero sí me explico que el Reino Unido siga siendo una monarquía y me explico que en el siglo XXI, en el momento que a alguien le caía mal Carlos, mira lo que voy a decir, en el momento que se convirtió en rey, dejó de ser Carlos y pasó a ser The King, Carlos III. Así que, si me preguntan a mí, temor, ni uno. Y creo que lo va a hacer muy bien. Y yo aposté por eso. Es humanista. Y los humanistas somos buenas personas. Así que eso. Bueno, recomiendo ese libro, que es el que salió ahora último, que es el de Queen of All Seasons, para un poco ver su vida. Este de A.N. Wilson, él tiene la teoría de que va a ser la caída de los Windsor. Él es muy buen historiador, a mí me gusta él, pero yo creo que se equivoca, porque el sentido de la tradición, y ahí hay una cosa súper importante, la tradición es la democracia de los muertos. Y una nación no es los que son, es los que son. Es todos los que fueron antes y todos los que van a ser después. Y si no, no hay democracia. No podemos olvidar a los que nos hicieron a nosotros. Y en ese sentido, creo que van a perdurar. Películas, bueno, si no vieron a la Helen Mirren, véanla. Si no han visto The Crown, véanla ya. Es una muy buena serie y además véanla rápido porque se viene la próxima temporada. Carlos ya dijo que lo habían puesto un poco pesado porque no tenían buena, pero vamos a ver cómo viene la próxima temporada, pero viene Carlos y viene todo el problema de la prensa del corazón y viene Diana, digamos, en esta temporada donde viene el conflicto, porque en la primera era la niña enamorada, el matrimonio y el conflicto no estalló, pero ahora viene eso, así que véanla antes que salga la nueva. Así que eso, espero que se hayan entretenido y si me alargué, perdonen, pero hablar de todos los años, de todas las monarquías y además de ella y además del futuro, era un poco complicado. Espero no haberlos aburrido.